Hola a todos y todas. Buenas, bienvenidos a una nueva tutoría. Creo que os han avisado ya los compañeros de soporte que hoy iba a dar la clase yo. Sí, o si no me habéis dado cuenta, soy Borja, no soy Alejandro. Alejandro está indispuesto porque tuvo una operación de un tema que tenía en la pierna de hace meses y le han tenido que revisar y demás y sacar unas cosas y bueno, y por eso hoy no podía asistir porque no se podía sentar, se le cargaba la pierna y entonces por eso se ha cambiado la clase. Hoy en teoría tocaba hacer un caso de inversión de una empresa, pero lo vamos a cambiar de orden. Hoy vamos a hacer más una tutoría, una general. Y luego ya la próxima semana se verá la empresa que teníamos pensada y creo que Alejandro también posiblemente os pueda esta clase de hoy recuperar en algún otro momento. Pero bueno, así hoy estoy contento de poder tener otra oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras y ver qué tal os va, qué temas de deudas tenéis y cómo estáis viendo la situación ahora mismo, ¿no? Entonces hoy como es una clase general, no tengo nada preparado, no hay ningún tema genérico o específico, perdón, pero bueno, vamos a ver un poco las preguntas que tenéis por aquí y seguro que podemos ir encauzando una clase interesante. Entonces, permitidme un segundito que me posicione por aquí para ver vuestras preguntas. Vamos a ver. Vale. Vale, por aquí veo muchos mensajes que comentáis que le dé recuerdos a Alejandro, que se recupere pronto y demás. Pues muchas gracias por vuestro interés, yo se lo transmito después. No es nada grave, simplemente son temas que tenía de una operación que arrastraba y bueno, ya os digo, no es nada grave, pero bueno, necesita reposar y no puede estar ahí con la pierna forzando sentado, ¿no? Es un poco el problema. Vale, por aquí, bueno, ya me imaginaba hoy las típicas preguntas, ¿no? El tema candentes de giro, ¿no? Que suponía que iba a ser una pregunta típica de la clase de hoy. A ver, que leo un poco más por aquí que me comentáis. Ponéis por aquí también tema de resultados de SDI. Sí, que he visto que ha bajado hoy como un 10% o algo así. La verdad es que no tengo el detalle, pero lo podemos ver. Que ha pasado, que ha sacado resultados y bueno, al final, como ya sabéis, en cuanto últimamente una empresa saca resultados, como no sean la madre de todos los resultados, no sube, sino que siempre es bajar. Pero bueno, podemos echar un vistazo y ver qué ha ocurrido por ahí. A ver, un segundo más por aquí para que vaya viendo por qué lado vais. Bueno, también, por ejemplo, aquí otra pregunta de Roberto que dice que por qué cayó tanto CRM, Salesforce, solo con la salida de un CEO. Bueno, lo que acabo de deciros de SDI. Hoy en día cualquier noticia el mercado lo ve como algo catastrófico, ¿no? Entonces, a ver, es un tema importante que salga un CEO de una compañía, pero esto si ocurre el año pasado, pues no pasa nada o no baja ni sube la empresa, pero en esta situación pues, ocurre esto y te la bajan un 10%, lo que sea. Y viceversa, como también vimos hace unas semanas, cuando cambió el CEO de Adidas, pues te la suben un 10%. Entonces es un poco situaciones ineficientes que no tienen ninguna justificación esos movimientos tan fuertes, ¿no? Pues solo por ciertas acciones que pasan en la compañía, ¿no? Y que tampoco son críticas ni cambia mucho la cosa, ¿no? Vale. Por aquí también veo, un segundo que se me ha cortado. A ver. Un segundito que se me ha ido. Vale, pues más o menos voy viendo que son dudas de empresas que tenéis. Por ejemplo, también Alejandro dice que a veces le cuesta encontrar lo que va a crecer un sector en empresas pequeñas. ¿Cómo podemos hacernos una estimación de lo que crece si no hay comparables directos? Claro, por esto es complicado, ¿no? Por eso decíamos siempre que no es lo mismo estudiar un sector maduro con empresas digamos, que tienen más track record histórico que un sector con empresas muy nuevas, ¿no? Ahí guarda ese riesgo. También tiene luego la contrapartida que potencialmente puede ser más beneficioso porque no está seguida por el mercado, por los analistas y eventualmente si le va bien, pues puede tener mayor potencial que una empresa más grande que esté más traqueada, ¿no? Por los analistas y por el mercado. Pero claro, tienes a su vez ese problema de que no tienes histórico, de que no tienes o que no sabes muy bien cómo va ese sector porque es nuevo, la razón que sea, no sé ahora mismo la empresa que comentas cuál ha sido tu problema, pero bueno, me lo imagino. Entonces, en ese caso, cuando no hay competidores directos, tú al final tienes que hacer una proyección más absoluta, más, digamos, basada en tu criterio. Tienes que intentar buscar todos los datos que puedas en Internet, como os enseñaba Alejandro, alguna vez vimos, buscando palabras clave de, no sé, si es un sector de movimiento de microchips, pues tú tienes que buscar microchips de growth rate 2022 o en inglés, sobre todo suele salir más. Si no, ya sabéis, si no sabéis inglés, pues lo podéis traducir, pero van a salir más resultados seguramente. Y entonces tienes que hacer trabajo de campo, ya digo, no es algo sencillo ni que sigas una fórmula matemática, sino es como cualquier cosa que es desconocida, pues es buscar información al máximo y bueno, y ya lo sabemos y todos lo hemos padecido que muchas empresas, pues la información es muy poca la que hay, no hay competidores y claro, en ese sentido tú vas a tener más incertidumbre en tu valoración. Por eso ahí, pues seguramente tengas que ser más conservador en los crecimientos a futuro, porque lo que dice, no tienes un comparable o no tienes un competidor maduro que puedas decir, oye, pues este es el competidor más directo que tiene, que ya es maduro y puedes ver el histórico hacia atrás para saber, pues hace 10 años estaba en la misma situación que esta empresa que estoy viendo ahora en sus inicios y puedo ver un poco cómo ha ido progresando. Pero si no lo tienes, pues es eso, tienes que ser más conservador, aplicar múltiplos más reducidos. Entonces, esa es un poco la sistemática, ¿no? No es fácil de analizar estas cosas, ¿no? Por eso, sobre todo ahora al principio, cuando no tenéis mucha confianza, no tenéis mucho conocimiento todavía adquirido, tenéis que ir a cosas un poco más claras, ¿no? Más con empresas que
que tengan mayor historia, que tengan más comparables, porque si no os podéis abrumar, ya os digo. No intentéis ahora sí al principio ir a cosas complejas. O sea, está bien, ¿no? Porque pues decir, oye, pues yo me quiero meter en cosas complicadas, pero tened cuidado el nivel de frustración que adquiráis, porque eso lo hemos vivido hace muchos años, que te intentas meter en jaleos muy, muy grandes, ¿no? Para adquirir conocimiento. Te piensas que, bueno, si me meto aquí en cosas tan complejas, pues voy a ir pero a su vez vas creándote a veces un nivel de tensión, ¿no? Que si no lo llevas bien, pues puede hacer que no te guste la bolsa, que te empiece a disgustar el analizar empresas. Pues ojo con ese tema psicológico también, ¿no? Por eso lo digo, no es que os aconseje de no siempre a todo lo fácil, evitad lo complejo, sino es que tengáis ese compromiso de cuidar con vuestra psicología, porque ya sabéis que la mente, lo hemos visto en el curso, es muy traicionera y cuando estáis con algo que os causa frustración, que os causa dolor, que os causa aburrimiento, pues el cerebro ya sabéis que crea ahí unos anclajes y unas historias que se pueden quedar a futuro. Y eso, entonces un poco es el compromiso que os digo, ¿no? Por aquí también me preguntáis que tenéis curiosidad por empresas que tienen cash flow negativo, pero que quizá puedan generar free cash flow positivo en el corto plazo. ¿Cómo podemos valorar eso? Eso te aconsejo que vayas a una tutoría que hice yo, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, las mías, como eran los viernes, las podéis acotar bastante bien. Son las de las últimas, donde explicamos exactamente esto, de cómo valorar empresas con beneficios negativos, cómo hacer las proyecciones, cómo usar también los comparables para intentar pronosticar márgenes normalizados. Entonces ahí vimos 3 o 4 empresas, Tesla, Buzix, cosas así, donde lo puedes ver muy, muy bien, porque al final lleva bastante tiempo explicar esto, ¿no? Y ahí estuvimos básicamente una hora. Digo, eso es de las últimas, más o menos. Un segundo. A ver, por aquí me habláis del euro digital. Bueno, la verdad es que yo de estas cosas no... Sí que lo he oído últimamente en los periódicos que la Fed o el Banco Central Europeo que querían regular lo de los bitcoins y demás, bueno, que decían que sería recomendable que lo regularan y que iban a sacar un euro digital y no sé qué, pero ya digo, tampoco, como no me interesan esos temas, no he indagado demasiado, no conozco detalles. Bueno, supongo que será una moneda digital un poco para competir con criptomonedas y que así pues, los bancos centrales y los gobiernos de los países nos tengan un poco más agarrados, porque al final el bitcoin es un poco una moneda descentralizada y no les gusta en ese sentido. Ángel nos dice que le lía un poco la duda del ISIS y ajuste del ISIS. ¿De dónde sale cada uno de estos datos? Eso también te recomiendo. Esto lo vimos en una tutoría a mediados del curso más o menos. Ahí os expliqué, inclusive os colgué una presentación con un PDF con todo cómo nos, digamos, afecta la nueva normativa, la IFRS 16, la S842 de Estados Unidos, y ahí lo tenéis bastante explicado. Vale, por aquí también habláis del tema de las stock options. Habláis también del tema de los números normalizados, de los non-GAAP. Esto lo vamos a comentar hoy. Vamos a aprovechar, ahora es un tema que podemos encauzar la clase un poco también. Quizá después del descanso lo podemos ver, porque es una pregunta típica, ¿no? que comentáis de dónde se miran, también se diciendo dudas de si hay que usar los normalizados o no normalizados. Lo podemos ver con ejemplos para que se entienda mejor. Y también va un poco asociado al tema de las stock options. También se puede explicar por ahí. Ya os comenté en el curso que se iba a subir un vídeo que hice yo para compañeros de otras convocatorias del tema de las stock options. Supongo que tengo que hablar con los compañeros de soporte y yo supongo que antes de fin de año lo podremos subir y así con la clase dedicaremos después un poco de los beneficios ajustados y demás, lo podéis todo mezclar y sacar una buena idea. Vale. Jaime Eugenio nos dice que por qué Diane Durham ha continuado bajando. Bueno, porque siguen esa estrategia de... Al final se canceló la compra de esta empresa que querían, la de Link, por tantísimo dinero que querían hacer. Pero bueno, luego volvieron a las andadas y el CEO dijo que igual quería comprar, no toda, pero una parte de la empresa. Y bueno, el mercado al final también, aunque se cancelara la transacción, ha visto un poco que el CEO hace cosas raras y una estrategia muy agresiva y no ha gustado. En estas situaciones, pues todavía menos. Entonces, bueno, puede ser una empresa que a futuro, si el CEO se tranquiliza un poco, si vuelven a la senda de un crecimiento más sostenible y demás. A ver, de por sí era una empresa ya bastante agresiva, porque su modelo de negocio era crecer las cuotas que cobran a los clientes de manera bastante fuerte, porque son softwares que utilizan los clientes que según el CEO, ¿no? Según su estrategia, no pueden prescindir de ellos, ¿no? Tiene parte de razón que no pueden prescindir. Entonces, ya de por ser una empresa agresiva, pero bueno, el año pasado les iba bien, iban creciendo, la narrativa era otra, y bueno, y todo se tornó este año en esa adquisición que quisieron hacer, que se querían endeudar un montón, también por la narrativa del mercado ha cambiado y todo se vino abajo, ¿no? Luego también hubo esa OPA fallida, que la quisieron opar la directiva 50, no se aprobó y demás. Entonces son varios inputs que al mercado le han dado un poco de negatividad hacia la directiva, sobre todo que yo creo que ven que no es estable, ¿no? Que hace cosas raras y eso hoy en día no te lo perdona, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a futuro si la situación mejora y entran en lo que digo, en esa senda más continuista, podría hacerlo bien, ¿no? También preguntáis por aquí por tema de las acciones de China, de Hong Kong, que hay mucha negatividad, ¿será una oportunidad? Dice Luis, yo creo que sí, aunque existen riesgos. Esta semana Michael Burry puso un post
que interpreté alcista sobre este tema. Esto también es otro tema candente y difícil de explicar, pero que está muy asociado a toda la situación. Y es lo mismo que con Diane Durham, pero o sea, es el mismo fondo, pero aplicado a otra cosa. Es el mercado que no confía en estas cosas, ¿no? Es un país pues, que básicamente es una, no vamos a decir una dictadura, pero cerca, ¿no? Con un presidente también muy agresivo, muy autoritario, que hoy se levanta y te dice que va a regar de millones no sé qué, al día siguiente se levanta y te dice que va contra la educación y va contra las empresas de inmobiliarias porque están haciendo especulación. Entonces, pues es normal que eso al mercado le provoque incertidumbre y te tiren para abajo todas las cosas, ¿no? Porque la gente tiene miedo y sale espantada con ese tipo de comunicados de un gobierno de un país tan fuerte, ¿no? Como China. Entonces, es muy importante, por eso en Europa, en América y demás, las cosas van mejor en ese sentido porque bueno, hay un mensaje más claro, económico, se respeta más las leyes, se respetan más las propiedades. En cambio, en China pues está un poco ahí en ese limbo intermedio, de que tampoco vamos a decir que es que te quiten la casa, te expropien, pero sí que de vez en cuando te sacan leyes de la noche a la mañana muy, muy raras y que cambian las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso al mercado no le gusta, pero sí puede ser una oportunidad, es lo mismo que cualquier otra empresa que esté pasando esos problemas, ¿no? Que a futuro, si las cosas se normalizan, si vuelven al cauce que le gusta al mercado, ¿no? De certidumbre, de claridad en el mensaje, y las compañías además tienen potencial, ¿no? Compañías como Alibaba y demás, que han bajado tantísimo estos últimos años, ¿no? Digamos este último año y medio, han bajado en tal calibre. También la empresa ha dejado de crecer un poco, es cierto, Alibaba, en este caso específico, pero también sí puede ser una oportunidad. Pero bueno, no sé, Michael Burry, no sé el post que te refieres, no sé qué comentó esta semana, pero también Michael Burry suelta mensajes de vez en cuando así sin avisar y un poco sin sentido, ¿no? Pero sí, pues una oportunidad, pero también hay mucho riesgo de que si las cosas siguen movidas y el gobierno sigue con ese mensaje poco claro y en contra de ciertos sectores y demás, pues el mercado ya sabéis que no le gusta. Hay muchas acciones en el mundo como para estar pendiente de que un tipo, no un presidente de un país se levante y diga una cosa u otra, ¿no? Entonces, tened cuidado con eso. Yo lo que recomiendo es que tampoco os expongáis demasiado ahora mismo. Si hay cosas muy baratas, pues sí que puedes aprovechar, pero con porcentajes reducidos, ¿no? Ahí conozco amigos que han sufrido mucho este año porque tenían muchísimo porcentaje de acciones chinas en la cartera y han visto cómo les caía básicamente un 80%. Entonces, bueno, si tienes una pequeña parte de la cartera no pasa nada, ¿no? Y puede servir como un buen ejercicio. Pero si tienes la mitad o más, como conozco a mucha gente, porque se pensaban que todo estaba baratísimo y demás, pues ahí es donde está el problema. Entonces es eso, cuando el año pasado la gente las compraba también decía lo mismo, de no, esto ha bajado un montón, esto no puede bajar más porque es China, es una potencia mundial, las empresas son buenas y fijaos que ha seguido cayendo más. Entonces tampoco, digamos, hagáis garante de ese discurso que dice mucha gente de no, esto ya ha caído, ya ha hecho suelo, ya no puede caer más. Porque sí, mañana se levanta otra vez el presidente Xi Jinping y te vuelve a decir algo negativo y el mercado te castiga de nuevo, ¿no? Entonces no os penséis que hay suelo psicológico simplemente porque haya bajado ya mucho las cosas, ¿no? Entonces sí, oportunidad de mercado sí, pero ojito con la gestión de cartera en ese sector de China. Inclusive, por ejemplo, en Alibaba, ahora que me ha venido a la cabeza, hace unos meses hicieron un cambio en la empresa para que pudiera abrirse al mercado de China Mainland, que llama. O sea, antes Alibaba solo cotizaba en Hong Kong y bueno, y con el ADR de Estados Unidos, hicieron un cambio para que, con el regulador chino, para que también los nacionales chinos pudieran, que estuvieran fuera de Hong Kong, lo que se llama el China Mainland, pudieran también entrar en la acción para darle liquidez y bueno, y eventualmente poder subirla, ¿no? Porque la gente se pensaba que los nacionales chinos estaban muy optimistas con la acción y que le iban a hacer subir. Y realmente es que no pasó nada. Ocurrió ese efecto, o sea, ocurrió este proceso de abrirla, pero no, al contrario, cayó. Bueno, esta última semana sí que ha subido. A ver, la voy a mirar porque ya no me acuerdo, pero sé que el último mes ha subido bastante. Ya supongo también por un tema de la poca valoración que tiene. Bueno, pues que también había caído hace 3 meses, pues estaba en 90, cayó a 60 y bueno, ha vuelto a recuperar el nivel previo de hace 3 meses. Pero esto creo que fue también por ahí, cuando la abrieron hace unos 3 meses más o menos, y bueno, y es que al final siguió bajando otro 30% más o tranquilamente, ¿no? Entonces ahí veis un poco la negatividad del mercado, ¿no? Que las empresas intentan buscar soluciones y demás, pero no, el mercado no responde, ¿no? Y tampoco tiene que ser porque últimamente también yo estoy viendo ciertas empresas que están como intentando, no sé cómo explicarlo, intentando que la acción vaya mejor en bolsa, no por los fundamentales de la empresa, sino a base de dar mensajes de, bueno, vamos a intentar sacar valor, vamos a intentar hacer esto, lo otro, como Alibaba, pues vamos a abrir la acción en el mercado chino para que la puedan comprar todo el mundo y le dé liquidez. Se están haciendo más acciones de cara a la galería en ese sentido para que el mercado salga de esa narrativa y sea más optimista. Y realmente las empresas no tienen que hacer eso, o sea, porque las empresas lo que tienen que hacer es dedicarse a ganar dinero y que el mercado las valore por sus fundamentales. No tienen que dedicarse a decir, pues venga, voy a comprar acciones para ver si me las subes, o la directiva, voy a comprar yo acciones por mi cuenta para hacer un poco de efecto marketing y que vean que los insiders están comprando y la upamos un poco, o esto de Alibaba. Entonces, realmente eso no es algo crítico tampoco, ni que lo tenéis que ver como una bandera roja, pero no es la función de la directiva de una empresa, el intentar cambiar el comportamiento del mercado, ¿no? Simplemente tiene que cambiarlo a base de generar beneficios, que es para lo que están, y de hacer un buen uso del capital, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas empresas están ahora con esa temática de intentar contentar al mercado con noticias y no es lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, después de esto vamos a ver más por aquí.
Por ejemplo, Fausto dice que, ¿cuál es mi opinión respecto a la recompra de acciones de las empresas? Por ejemplo, Vidral ha comprado en la caída, cerca de mínimos a 63, y sin embargo Novo Nordisk está comprando en máximos. A ver, siempre que una directiva compra en mínimos, hacer recompras es un buen capital allocation, eso está claro. Esto que comentas de Novo Nordisk, vamos a ver, porque esta no la sigo, la verdad. Esta creo que la lleva Alejandro en el fondo de True Capital, pero yo no, la verdad es que nunca la he analizado esta empresa. Sí, es lo que dices aquí, que está bastante en máximos. Bueno, al final, claro, el problema de estas empresas, como Novo Nordisk, o empresas que son muy grandes, ya muy maduras, es que si ellos tienen una estrategia de recompra de acciones continua, pues hombre, al final, si la empresa va subiendo, tampoco van a decir, oye, este año voy a dejar de comprar porque hemos subido, estamos en máximos y voy a esperar a que baje. Tampoco pueden hacer eso, porque es lo que os digo, es como también las empresas que tienen estrategia de reparto de dividendos todos los años, que ya es algo usual y que el inversor valora y que inclusive los múltiplos a los que cotiza la empresa van en base a ello, ¿no? Los dividendos son un catalizador muy potente para la valoración. Entonces, tampoco pueden estar diciendo, pues este año voy a cortar dividendos porque no sé qué. A ver, para la recompra está claro que es mucho más claro, porque va orientado al precio, pero los dividendos no tanto, pero me entiendes el mensaje, ¿no? Que tienes actividad continua de recompra y porque toquen máximos, pues no van a dejar de hacerlo. Ojalá, claro, para ellos es como para nosotros. Ojalá la acción bajara a 500 y ahí podrían recomprar más. Pero bueno, el mercado está viendo que la empresa lo hace bien y la está upando, la está subiendo y ya está. Entonces, si aquí os vais a Financial, ya digo, no conozco si la empresa tiene una estrategia periódica, pero supongo que sí, de recompra. Bueno, aquí lo veis claramente. Podemos incluso tirar más hacia atrás. Veis cómo pues, todos los años se va gastando 14.000, 15.000 millones, 20.000 millones. Claro, como la acción ha ido subiendo con el paso de los años, pues como es lógico, han tenido que ir gastando un poquito más hasta en este año, que ya son 25.000. ¿Y es por qué? Pues porque la empresa comprará X acciones, no sé, cada año comprará 1 millón, me lo invento, y claro, no es lo mismo 2016, que cotizaba a la mitad, que ahora que cotiza el doble, ¿no? Si quieren comprar más acciones, pues se tienen que gastar el doble de dinero. Entonces, en estas empresas tan grandes, no lo veáis tampoco como una mala gestión de capital, simplemente es eso, que es un plan que tienen y lo van haciendo todos los años igualmente. Es como si tú tienes una acción y todos los años te va subiendo porque es de mucha calidad, pues hombre, no vas a decir, oye, pues este año no voy a comprarla porque está en máximos. Hombre, está en máximos, pero tiene potencial de seguir creciendo, ¿no? Entonces tampoco vas a cortar tu compra, ¿no? Vas a seguir comprando, vas a seguir diversificando, haciendo ese dólar cost average que llaman, ese DCA, y poco a poco ir promediando hacia arriba, ¿no? Esto es lo que ocurre en Novo Nordisk, por ejemplo. Vamos a ver. A ver que tenéis más por aquí, cosas de empresas. Florín nos dice que Geo Group, dice, de momento la única empresa que llevo en positivo, dice Florín. Sí, esta de Geo Group la puso también de moda Michael Burry, ahora que la habéis nombrado antes. Como este rey de cárceles, ¿no? Estadounidense de Estados Unidos. No, este era, a ver, esto ha cogido la de Europa. Esto ahora mismo, a ver, ¿cuánto capitaliza esta empresa? Vale, 1.500, vale. Sí, la puso de moda él un poco, que creo que la llevaba el año pasado, o este año ya no me acuerdo. Y dices que es la única que está ganando dinero con ella este año. Sí, porque ha subido aquí desde septiembre de 6, bueno, se ha doblado en 3 o 4 meses. La verdad es que, para cómo está el mercado, estoy viendo un poco por aquí por qué ha pasado, por qué se ha podido doblar. Pero aquí el EPS, la empresa tampoco parece que crezca demasiado. Cotizado el año pasado a 1,30 normalizado. Pero y cuando estaba aquí, estaba a 6, claro, en verano cotizando 1,30, estaba básicamente a 5 veces beneficios. Supongo que el mercado por eso la ha upado, porque tampoco, según los analistas, parece que vaya a crecer demasiado la empresa. Simplemente es un poco expansión de múltiplo. Aquí podemos ver el histórico de valoración para saber por cuánto andaba. Claro, es un poco este efecto, ¿no?, que veis aquí. En 2018 te cotizaba 15 veces. A ver, una empresa ahora que no crece demasiado, es normal que fuera bajando el múltiplo. Pero bueno, el año pasado, que era digamos, por aquí estaba 10 veces, fue bajando. Pero es que lo que os digo, llegó a tocar aquí no sale, pero vamos, llegó a tocar 3 veces. No sé por qué aquí no te sale, porque 1,30 si estaba 6, no, 5 veces hemos dicho, unas 5 veces por ahí. Pues bueno, lo que ha hecho el mercado es simplemente intentar llevarla a un múltiplo más histórico. No sé si habrá habido alguna noticia, quizá, que le han dicho de futuro, no sé por aquí si saldrá algo. 27 de octubre sacó el Q3. Vamos a ver qué pone aquí. Vamos a empezar a ver aquí, para que lo vayáis viendo, de Geo Group, para que vayáis un poco viendo cuando salen los trimestrales. Así hacemos un ejercicio un poco más práctico. Es aquí el Q3. Vale, entonces, cuando sacan informes empresas estadounidenses de trimestres, siempre lo vais a ver un poco con este formato, que te ponen aquí unas métricas clave resumidas y luego te van hablando un poco en el resto del informe de, pues eso, de por qué ha subido el EBITDA, por qué ha bajado, se han subido los márgenes, se han bajado, el por qué, te lo explican un poco las razones de las ventas y demás. Entonces, es un poco la estructura de estos informes. Entonces, por ejemplo, aquí os dice que para el tercer trimestre hemos reportado un net income de 38 millones comparado al 34 que tuvieron en el TTM, ¿no?, en el trimestre anterior del año pasado, ¿no? TTM, 12 meses anteriores. Pues bueno, han crecido un poco. También dicen que
616 millones en ventas, comparado a 557 del año pasado, o sea, ya han crecido bastante en cuanto a ventas. Aquí ya te empiezan a hablar normalmente también de beneficios ajustados, que veis aquí que son 40 millones ajustados, el gap sería 34 y el ajustado 40. Eso os digo, luego veremos un poco estos ajustes que hacen las empresas, que preguntáis de si los tenemos en cuenta, de cómo sabemos si son, digamos, normales o si son agresivos. Luego veremos alguna empresa, me podéis poner algún ejemplo para que vayamos viendo. 0,33 de beneficio por acción ajustado. Y veis, aquí, por ejemplo, se da el efecto que en cuanto a beneficios gap, sí que han crecido, pero en cuanto a beneficios ajustados, se ha reducido con respecto al año pasado, ¿no? Ha pasado de 0,35 a 0,33. Y el EBITDA ajustado también, ese sí que ha crecido. Entonces, bueno, esto seguramente habría que ir a las cuentas, a ver, no sé si te lo pondrá más abajo, habrá sido por algún tema contable. Pero normalmente si crece el EBITDA y baja el beneficio ajustado será por alguna métrica que han metido entre medias, algún ajuste y demás, se puede ver. Bueno, aquí, por ejemplo, ya te dicen una explicación. Te dicen que el tercer trimestre del 2022 refleja un mayor gasto en intereses. As a result of the complete transactions to address the substantial majority of standard debt. Claro, como han subido los tipos de interés, pues ya te dicen que un poco esa caída de beneficios ha sido por, aunque el EBITDA haya subido, pues como la deuda les está costando más, pues ha subido el coste de intereses, ¿no? Aquí, bueno, algún mes siempre también, esto es típico del mensaje de los CEOs o del consejo de administración de la empresa. Pues bueno, esto siempre suele ser, hay que intentar leer un poco entre líneas. Bueno, te dicen que nuestras unidades de negocio continúan con un resultado financiero fuerte durante el trimestre 3, permitiéndonos conseguir uno de nuestros mejores run rates, que son un poco los crecimientos trimestrales conseguidos para ventas, ¿no? Un poco el run rate es pues eso, lo que ha ido creciendo las ventas con respecto a trimestres pasados, porque dice que es uno de los mejores, porque en ventas sí que ponía arriba que hayan crecido un 15%, un 20% bastante. Y también te habla de que han tenido bastante crecimiento de EBITDA ajustado. Luego te dice que nuestro rendimiento robusto, dice que nos ha permitido mejorar nuestra habilidad, complete complete transactions, estar en el standing de maturity sobre el long period time. Bueno, pues que ha conseguido un poco fortalecer su habilidad para ir pagando esos maturities, ¿no? Esos vencimientos de deuda que están teniendo, ¿no? Estas transacciones, long way arrears en prepayment. Vale, dice que también que han debido repagar una deuda que tenían para el 2024, han hecho un repayment reciente, supongo que habrán amortizado parte de la deuda o si tienen algún vencimiento. Y también dicen aquí que han pagado unas senior notes que tenían unos bonos corporativos para 2023 que los han redimido, supongo que ahí completamente. Entonces, dice que debido a eso les ha permitido reducir su deuda, ¿no? Que vence hasta 2026 desde aproximadamente 2 billones a aproximadamente 23 millones. O sea, que han reducido esa deuda que tenían, que tenían un vencimiento para antes de 2026 desde 2 billones hasta 23 millones. O sea, han debido repagar bastante deuda. Y aquí, bueno, aquí te sigue hablando un poco de la deuda con recurso, que dice aquí. Deuda con recurso es deuda que, esto lo habréis oído alguna vez, es deuda que los acreedores te pueden reclamar en cualquier momento. Eso es deuda con recurso. Quiere decir que si los acreedores en cualquier momento ven que tienes problemas financieros o que tus covenants están siendo peores que lo esperado, pues ellos con recurso quiere decir que te pueden venir a reclamar que se lo devuelvas, ¿no? Tiene que haber, supongo, algunas cláusulas de cómo lo que llaman ellos los triggers, ¿no? De cómo no sé cómo traducirlo, de cómo se me ha ido la palabra ahora mismo en español, se activan estas cláusulas, tendrá que estar en contrato, pero eso es lo que quiere decir deuda con recurso, ¿no? Si es deuda sin recurso, pues quiere decir que no te la pueden reclamar antes de los vencimientos. Entonces, eso, bueno, es aquí un poco el mensaje, si estáis viendo del CEO, lo que dice es que su objetivo un poco era reducir la deuda neta que tenían a menos de 3,5 veces. Esto lo podemos ver aquí, en este mes, de qué valores venían. Supongo que tenían bastante deuda. Aquí no sale, pero bueno, por ejemplo, veis aquí en 2018 que tenían 6 veces. No sé estos años que tenían, pero por el mensaje del CEO, quizá venían igual de 5 veces EBITDA, que es bastante alto. Entonces, bueno, habían establecido un criterio, un objetivo de reducirla a menos de 3,5 veces del EBITDA ajustado para el final del año 2023 y también dice que a menos de 3 veces para el final de 2024. Entonces dice que esperan explorar opciones para retornar valor a los accionistas después de conseguir estos objetivos, ¿no? Confirmados. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Igual también por eso el mercado lo ha valorado de manera positiva, ¿no? Porque al final ya sabéis que las empresas que tienen tanta deuda, eso está descontada la valoración. El mercado, y sobre todo en estos momentos que los tipos están subiendo y demás, pues bueno, ya también veíais como al principio decían que el beneficio ajustado había bajado un poco también por los intereses que habían subido, ¿no? Entonces el mercado, pues, si sale el CEO o quien sea de la empresa y dice que van a intentar reducir la deuda en esos valores, además este año veis ahí también que han hecho muchas amortizaciones de deuda, pues hombre, seguramente haya sido uno de los catalizadores para que el mercado haya vuelto a expandir múltiplo, ¿no? Este primer apartado era del third quarter o del trimestre y luego también esto es típico que te hablan desde el principio del año, desde el year to date que se llama, el YTD, que te va pues corriendo todos los trimestres hasta el que están contabilizando. En este caso, pues 3 trimestres, que son los primeros, que ponen aquí 9 meses del 2022. Y bueno, eso es un poco
un poco como lo ponen. Aquí te dice que tienen aproximadamente 90 millones en cash equivalents. Aquí vuelvo a hablar otra vez de que tienen 2 billones de caja neta de deuda neta con recurso. Y bueno, aquí te vuelvo a decir lo mismo, que han completado una serie de acciones para reducir la deuda y demás. Esto aquí se repiten bastante. Aquí también te dicen que han completado la venta de inversiones que tenían en Ravenhall Correctional Center, hay alguna cárcel de algún centro correccional, dicen, en Australia, y que les han, pues eso, lo han vendido por 84 millones de dólares. Y dice que han usado esos proceeds, que son esos beneficios que han obtenido de las ventas, dice, aparte de dinero que tenían disponible en caja, para repagar pues eso, toda la deuda esta que decían. Dice que han pagado 150 millones del principal de un term loan, de una deuda que tenían, y un tranche 3, que sería como un tranche, es como una etapa, o un pago 3 de otro term loan, both due March 23 de 2024. O sea, con vencimientos en el 23 de marzo del 24. Entonces, bueno, lo han ido repagando este año, ¿no? Y te dice también que con esta venta de este centro correccional, we have no completed sales of assets are, bueno, dice que han completado pues, ventas de activos y de divisiones del negocio por aproximadamente 154 millones, supongo que hablan de estos 9 primeros meses, excediendo su objetivo principal, que era vender entre 100 y 150 millones de assets, ¿no? De activos estos 9 primeros meses. Supongo que tendrán un objetivo anual de 2022, aquí simplemente pues, han hecho por 0,75 y ya está. La empresa tendría un objetivo anual pues, de 200 millones o de 150 millones y lo han tenido que extrapolar a 9 meses. Pero bueno, aquí te vuelvo a decir de la deuda, no sé qué veo, y que quieren bajar el ratio deuda-EBITDA y demás. Entonces, bueno, eso es un poco lo que dicen. Luego te dicen aquí, importante, estos guidance que dan las empresas son muy interesantes para hacer nuestras proyecciones. Y sobre todo los informes trimestrales, más que estar ahí tocando la plantilla y demás, lo importante es leer estas cosas, ¿no? De los guidance que dan a futuro. Entonces dicen que para 2022, dicen dicen que han actualizado su guidance para el cuarto trimestre, eso es interesante, y para todo el año 2022. Dice que esperan en el cuarto trimestre del 2022 un net income de más o menos entre 30 y 32 millones. Y también te dice revenues de 600 o 605 millones. Dice que también han aumentado la predicción, supongo que se refiere en el cuarto trimestre de EBITDA ajustado a un rango entre 133 y 140. Pues esto, por ejemplo, está muy bien que os digan, porque es una información seguramente muy precisa, porque ya veis que simplemente andan ahí entre un rango de 2 millones, 30 a 32. Aquí, bueno, el EBITDA, como es más grande, pues entre 7 millones. Pues ahí podéis tener una precisión muy buena de lo que pueden hacer este año, ¿no? Esto también pues, son números que luego los analistas reflejan en sus informes. Ticker también lo refleja en sus estimaciones de todo este tema que da aquí la empresa, ¿no? Bueno, aquí no sé qué dicen, que también en el último trimestre se reflejará una cosa que habían anunciado anteriormente, de que no renuevan un contrato con la Federal Bureau of Prisons, que esto será algún estamento de Estados Unidos, de alguna oficina de prisiones federal, por our company on, aquí una compañía de North Lake Facility, no sé qué, pues supongo que eso lo dicen porque bueno, dicen que no van a renovar el contrato. Luego también dicen que esperan para todo el año 2022, esto claro, aquí hablaban del último trimestre y aquí luego te lo ponen para todo el año 2022, pues un beneficio de entre 160 y 162 millones, unas revenues totales de 2.3 billions. Y bueno, aquí ya también te dan datos de EBITDA ajustado, de PES ajustado entre 1,30 y 1,32, por acción diluida, esto está bien, que lo den por diluido, que no lo den por basic share, así son más conservadores. Y bueno, dice que, pues eso, que esperan un poco, supongo que también esto es por lo que el mercado ha subido las acciones, porque han dado como un guidance muy positivo, ¿no? Que han mejorado el guidance y que esperan también un EBITDA ajustado de entre 527 y 533. Entonces, pues bueno, son buenas noticias que el mercado pues, habrá tomado como de manera positiva y por eso está subiendo. Pues son un compendio de variables, ¿no? Estaba cotizando a múltiplos muy baratos pues, en comparación con su histórico y encima la empresa pues te ha dado guidance positivos. Y al final, pues ya sabéis, hoy en día si la acción sube, el mercado lo que quiere es noticias positivas, ¿no? Muy positivas. Si es algo que está ahí entre la espalda y la pared, en el alambre, pues ya sabéis que te lo tiran para abajo, ¿no? Y bueno, aquí te habla un poco de estas métricas que veíamos en el curso de la FFO, que era como un poco el free cash flow ajustado que declaran los rates y demás. Entonces te hablan por aquí de eso, de definiciones. Aquí te dan las cuentas. Vamos a ver un poco el income statement, a ver qué pasaba aquí que se había reducido. Aquí veis, pues eso, la comparación, el year to date, los 9 primeros meses es esto. Pues veis cómo las ventas crecían, como decían ellos, el EBIT también crecía. El interest expenses es lo que decían en el principio de la nota, que había subido de 96 a 111 millones porque están pagando más intereses. Aquí veis, aquí hay un tema contable, que ya me imaginaba yo que por eso había bajado el EPS ajustado, de 37 millones de una pérdida en un extinguishment of debt. Estos son temas contables que tienen que poner las empresas cuando pagan una deuda por adelantado y demás, pero no son costes reales para la empresa. Y luego aquí, esto de asset divestitures, esto seguro que es pues, lo que decían también, que habían vendido divisiones y demás, que han metido aquí una ganancia, como asset divestitures, que es como venta de activos. Entonces veis aquí que el net income así sí que ha subido, pero luego decían que el ajustado había bajado. Entonces vamos a ver si luego te lo indican por aquí. Las acciones han mantenido igual, el EPS ha bajado. Un momento. El EPS ha bajado porque las acciones han aumentado un poquito en base diluida, que es lo que lo
lo que lo ajustaban ellos. Aunque bueno, aquí está en Basic. No entiendo por qué ha bajado, si tienen más. Net income per common share attributable to the Geo Group. Aquí pone dos asteriscos, tienes que ir a la leyenda. Diluted tal. Is maybe lower than adjusted net income per diluted shares. Esto supongo que es lo que decían del ajustado. Vamos a ver si aquí nos enseñan el ajuste que han hecho. Sí, aquí está, ves, aquí veis lo de cómo ajustan los números ellos, el EBITDA. Parten del net income normal, del net income gap, ¿no? Del reportado, de 130, que venía aquí más arriba. O sea, de este de aquí, 130, 127, parten del gap y le van haciendo, le han sumado, aquí lo que hacen es, simplemente para cubrir el EBITDA, pues en vez de como nosotros que hacíamos de arriba a abajo, pues ellos hacen de abajo a arriba. Empiezan por el net income y le van sumando todas las partidas intermedias como intereses, tasas, depreciaciones y demás. Este es simplemente en el sentido opuesto. Y te sale como un EBITDA reportado de 411 millones. Entonces luego aquí veis los ajustes que hacen para llegar a un EBITDA ajustado. En este caso, el EBITDA ajustado es menor. En otros casos es mayor, pero es eso. No quiere decir, por eso veis que las empresas, muchas veces la gente que dice, no, es que las empresas ajustan el EBITDA para ganar más de manera artificial, ¿no? Aquí veis un caso, por ejemplo, que la empresa hace un ejercicio de transparencia y te dice, no, pues mi EBITDA ajustado es menor que el reportado. Entonces no siempre es para inflar los números o para quedar mejor delante del accionista, ¿no? Ya veis aquí lo que ocurre. Aquí lo que pasa es que ellos, me parece muy bien, de manera muy conservadora, ellos quitan esa ganancia que veíais al principio, ¿no? Que tenían como asset y vestitures. Esto es porque realmente ese dinero igual todavía no lo han cobrado o lo que sea y aunque en el income statement la norma te permita poner como una ganancia, pues no ha sido una entrada de caja, no lo habrán cobrado, lo que sea, habría que incidir un poco más a ver qué ha ocurrido y ellos lo han restado, lo han vuelto a retornar y lo han restado. Aquí, como siempre, pues, este es un ajuste típico, ¿no? de las stock compensation, de las stock options, que como no es un gasto real, te lo suman de vuelta. Esto lo hacen todas las empresas. Esto también es típico, lo vais a ver, tema de transaction related expenses, estos son gastos relacionados con adquisiciones que han hecho otras empresas o transacciones varias. Entonces, normalmente esto, aunque sí que es un gasto real, se suele ajustar porque no es un tema operativo y, bueno, porque son temas puntuales de que ha podido ocurrir un año y demás, ¿no? No son cosas recurrentes. Inclusive también habéis visto, seguramente, empresas que sí que es recurrente esto porque crecen inorgánicamente y todos los años pues tienen estos costes de transacción, costes de reestructuración que llaman y veis que todos los años se va dando. Pero aún así veis que las empresas lo normalizan igualmente. Y bueno, a ver, esto hay diferentes corrientes de opinión. Hay gente que dice que si es recurrente continuamente no se debería incluir, otros que sí. Pero bueno, al final los que dicen que no se debería normalizar es por eso, porque es un gasto real y lo van haciendo todos los años. Y los que dicen que sí se debe normalizar es porque, bueno, también tienen su parte de razón de que no es un gasto operativo, no va, digamos, no es algo del negocio, sino que es una cosa que tienen que ir pagando, pues porque cuando tú adquieres otra empresa tienes que echar a la gente, tienes que hacer reestructuración de costes y todo eso pues tiene un coste, como es lógico, ¿no? Si tienes que echar a alguien, pues hay que pagar indemnizaciones, si tienes que echar a una directiva anterior, pues tienes que pagar sus compensaciones, sus cláusulas, que siempre suelen tener en los contratos, tienes que pagar abogados, tienes que pagar tasas, seguramente, impuestos y bueno, pero no son temas operativos, no es un tema que digamos que vaya contra el negocio de la empresa, sino que es algo que tú tienes que gastar porque sí, porque la ley y los gobiernos protegen a los trabajadores y te obligan a gastar ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, es esas dos corrientes de opinión que hay, pero vais a ver que las empresas normalmente siempre lo ajustan de vuelta porque es eso, lo cuentan como gastos no operativos. Aquí veis esto, lo que decía, reestructuring expenses. Aquí este año no tenía, pero el año pasado sí que tuvo. Aquí 7.5, pues también veis lo que os he dicho, que lo suman de vuelta, lo ajustan, porque esto en el income statement viene restado como gastos y por eso aquí lo vuelven a sumar. Y bueno, luego aquí tema de otros, pues no sé qué sería. Y veis, pues aquí es eso, sacan un EBITDA ajustado haciendo todas estas normalizaciones. El año pasado sí que les permite, la cifra es mayor de EBITDA ajustado, pero este año pues es menor. Pero digo, nosotros de manera general trabajamos con los EBITDAs ajustados. Ya os comentamos que ahora en la etapa 2, en todas las valoraciones que vamos a hacer de las empresas, vamos a usar estos valores normalizados porque normalmente reflejan mejor la situación de las empresas. Entonces, bueno, luego ya digo, vamos a ver algún ejemplo más, a ver si sale alguna cosa, ya digo, como proponed algún ejemplo y lo vamos viendo, quizás salga algún ajuste que os pueda decir, oye, pues esto me parece agresivo, no me parece correcto, pero la mayoría que vamos a ir viendo es que son estos. Siempre acostumbrados a mirar presentaciones de empresas y este tipo de informes y vais a ver siempre que es eso, stock options, costes de reestructuración, costes de transacciones, tema de, como que pone aquí, de one time, one off, esos son partidas extraordinarias que han tenido de gastos ese año, costes de litigación, se llama litigation cost, ¿qué más por ahí suelen ajustar? Es que básicamente es eso, son costes de stock options y de tema de adquisiciones y demás. Esos son los ajustes del 90% que hacen las empresas normalmente. Y aquí veis que, pues eso, parten de un EBITDA ajustado y aquí hacen otro ajuste. Primero suelen hacer el ajuste del EBITDA y luego suelen hacer el ajuste del net income. Esto no todas lo hacen. Normalmente el del ajuste de EBITDA, esto el 90% de las empresas lo suelen hacer, ya sea el EBITDA o el EBIT, uno de los dos. El del net income, no todas. Esta, por ejemplo, te saca los dos, pero muchas ya os digo que vais a ver que no ajustan el net income. Da igual, o sea, esto ya os digo, lo del net income ajustado, nosotros, por ejemplo, las plantillas, no os habéis dado cuenta porque hemos visto todavía pocas en la etapa 2, pero os vais a ir dando cuenta mientras más vayamos haciendo las próximas semanas. Lo que hacemos siempre es partir de un EBITDA ajustado. O sea, esto si tú tienes, esta empresa te da aquí 400 millones de EBITDA ajustado y estuviéramos haciendo la plantilla de Geo Group, pues lo que hacemos es eso, la plantilla en el EBITDA es intentar que salga 400. Esto tenéis dos maneras de hacerlo.
o lo ponéis algo, ya sabéis que el EBITDA, la plantilla, te lo rellena. Os voy a abrir una para que sea más gráfico, así lo podéis entender mejor lo que os estoy diciendo. Vamos a ver cualquiera por aquí. A ver, un segundito. Como por aquí, yo que sé, Relatech, por ejemplo, que además también casualmente era una empresa que tenía bastantes ajustes, luego la podríamos ver, los ajustes que hace. Entonces, lo que os digo es esto. Si aquí tenéis la plantilla Relatech. Si esto imaginaos que fuera GeoGroup, pues aquí en la casilla del EBITDA, en esta, acordaos que la plantilla esa te la rellena sola, por eso viene en blanco. Lo que hace es, nosotros le metemos el EBIT, le ponemos las depreciaciones y la plantilla te calcula solo esta cifra del 11. Entonces, cuando tenéis una empresa que os da el EBITDA ajustado, lo podéis hacer de dos maneras. O aquí machacáis esto y ponéis, pues eso, el 393 en este año. Bueno, eso serían 9 meses, lo tendríais que extrapolar anualmente, pero ponéis aquí ese dato y entonces machacáis todo y luego vais tirando hacia abajo. O lo que podéis hacer también para no machacar la fórmula es simplemente hacer un ajuste y decir, para que me dé aquí 393, ¿cuánto EBIT tengo que poner? Esto también sería un EBIT ajustado, porque sirve para calcular un EBIT ajustado, pero bueno, eso da igual. Si vosotros vais aquí y veis las depreciaciones de la empresa, aquí no sé si vendrán, pero bueno, esto no voy a perder más el tiempo. Es decir, vosotros calculáis, buscáis esto en el informe, las depreciaciones, y decís, ¿cuánto tengo que poner de EBIT para que me salga 393? Simplemente hacéis 393 menos las depreciaciones, hacéis la operación opuesta y os sale, pues el EBIT tiene que ser 300. Pues aquí ponéis 300 en el EBIT y cuando ya le metáis aquí las 93 que serían en ese caso de depreciaciones, pues ya os va a poner directamente 393. Eso es lo que os digo, vosotros forzáis la plantilla con el EBIT para que os salga ese valor de EBIT ajustado. Entonces luego ya vamos restando hacia abajo y ya está. Ponéis los intereses, ponéis los income taxes. Esto ahora os explicaré un poco un truco que hay, o no un truco, sino un pequeño ajuste que se debería hacer. Si hay minoritarios, pues se ponen. Entonces aquí abajo os va a salir un EPS ya ajustado también. Entonces por eso os digo, aunque la empresa haga estos ajustes de EPS, nosotros ya como partimos del EBITDA ajustado, ya también vamos a llegar a un EPS ajustado. No tiene por qué ser igual que el que diga la compañía, porque muchas veces las compañías, vamos a ver cómo lo hace aquí GeoGroup, te meten temas de intangibles y demás, a ver cómo lo hacen ellos parten del reportado, vale, restan esto que restaban en el EBITDA también de las ganancias, le suman estos 37 de la extinción de debt, que es lo que os he dicho antes, que no es un coste real, entonces esto está bien que lo ajusten. En el EBITDA eso no se ajusta porque estaba por encima, pero aquí sí que es normal que lo ajusten. ¿Qué más aquí? Transaction Related Expenses, bueno, esto es lo mismo, los costes de transacción, y aquí te hace un tax effect of the adjustment. Esto es lo que os decía aquí, que hay que hacer algún pequeño ajuste en los impuestos. Esto os lo explico. Pero bueno, aquí en el net income ajustado no veo ninguna cosa rara que haga la empresa. Todo lo que ajusta es correcto. Pero a veces sí que veis que va a salir temas de intangibles por las adquisiciones que han hecho. Esto como es una empresa que supongo que haga muchas adquisiciones no aparece, pero a ver si luego podemos ver otro caso y os digo lo que es. Pero bueno, eso, que aquí vais a ir restando y vais a llegar a un EPS ajustado que os saldrá aquí y ya está. No tiene por qué coincidir exactamente con el de la empresa, pero va a ser ajustado porque habéis partido de un EBITDA ajustado. Lo que os digo de los impuestos es que, claro, si tú, por ejemplo, tienes una empresa que, no sé, que tiene un EBITDA reportado de 200, pero el EBITDA ajustado es de 400, o sea, que realmente la empresa gane más de lo que contabiliza en el income statement, pues hombre, como es lógico, tú tienes también que ajustar las income taxes, porque no es lo mismo que la empresa haga un pre-tax income de 100 que haga un pre-tax income de 150 por ese ajuste que le has hecho. Entonces tú tienes también que aumentar esas tasas en base a ese ajuste que has hecho, ¿no? Se supone que la empresa está suponiendo que está ganando más, pues también tiene que pagar más impuestos. Pues bueno, en ese caso tú simplemente, si la empresa reporta, me lo invento, 50 de impuestos, pues lo que haces es aplicar el tax rate normalizado que vayas a poner a esta empresa, en este caso aquí en Relatech era el 20, pues tú lo pones el 20, o sea, no te fijas en el que viene el income statement, sino que dices, el pre-tax que me ha salido, el pre-taxing con que es ajustado, yo le aplico un tax rate y me sale X de impuestos, que van a ser mayores que los que venían en el income statement y ya está. Es lógico, ¿no? Simplemente tú pones que la empresa gana más, pues tú también tienes que poner que paga más impuestos. Es lógica el ajuste que hay que hacer ahí, ¿no? Y bueno, eso es un poco el tema de los ajustes. Aquí, pues como hemos visto esta empresa ya hemos aprovechado, pero podemos ver alguna cosa más, porque digo, esta empresa, por ejemplo, no tiene demasiado misterio. Aquí también te dan tema de, bueno, vuelven a poner aquí un resumen de EBITDA ajustado y demás. Esto no sé qué es, esto es el Outlook, que es un poco el guidance para 2022, te dan aquí un rango más o menos de cuánto pueden hacer de AFFO este año, ajustado, de EBITDA ajustado, te dan aquí también métricas de PES ajustado, de AFFO ajustado por acción. Y bueno, te ponen aquí bastante datos claros, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que suele salir en un informe trimestral, sobre todo de empresas de Estados Unidos. Te lo ponen en esa estructura. Vale, ya que estamos aquí, pues a ver si me habéis puesto por aquí algún ejemplo más que queráis ver de ajustes que hace las empresas. A ver. También, por ejemplo, Albert nos dice que en el caso del modelo que calcula el EBITDA a partir del EBIT, ¿cómo afectan o se consideran los ajustes que la empresa hace en el EBITDA? Dice. EBITDA, supongo que te refieres lo pones sin D, supongo que será con D. Bueno, es lo que os acabo de explicar. Al final, el EBIT ajustado es lo que tenemos que intentar poner en la plantilla, ya sea machacando la fórmula o con el EBIT, partiendo del EBIT
y, digamos, forzando a que salga ese EBITDA que queremos y tirar hacia abajo y ya está. Y así ajustaremos todo, ¿no? Por aquí Arthur nos dice que respecto a los números de GeoGroup, ¿por qué las pérdidas por extinguishment D solo es un efecto contable y no supone una salida de caja? Porque estas cosas no es que no suelen ser un gasto real, son temas contables, ya digo, tampoco lo conozco mucho en detalle, pero no es porque sea un coste de amortizar la deuda, sino es porque las empresas tienen que contabilizar la deuda que tienen con otras empresas o sobre todo con bonos que tienen y demás, tienen que darle un valor de mercado a ese bono. Entonces, si lo extinguen antes o antes del vencimiento, pues se crean ahí como unos desajustes en las valoraciones que la norma te obliga a la que los tienes que poner en el income statement, pero no, ya digo, no suele ser esto un coste real. A veces sí, eso tienes que ir al cash flow y ver si realmente lo restan. Pero bueno, es complejo esto. O sea, para gente que sepa mucho de contabilidad, yo tampoco me he parado al detalle pero sé que hay varios casos, eso, ¿no? De que puede ser que a veces sea un coste real porque hayan tenido que pagar algo y se reflejará en el cash flow, pero da igual. O sea, al final tú lo ajustas, aunque sea real, porque es algo extraordinario. O sea, eso va a ser un momento dado que hacen ese ajuste, entonces claramente es un coste extraordinario, si es que lo es. Pero yo la mayoría de las veces que lo he visto no es real esos costes, ¿no? Por aquí me habláis de los ajustes que hacen en Autodesk, por ejemplo. Pues bueno, es un buen ejemplo. Vamos a ver Autodesk y Method Relations. Bueno, esto ya sabéis, os venís aquí, enseguida veréis un poco las diferencias. Si os veis aquí, veis que, por ejemplo, en Autodesk, para este año hay 1.453 de EBITDA ajustado, y si nos vamos a Financials, seguramente el EBITDA reportado es menor. Y eso es lo que dirá el compañero, es 1.057. Pues hay como un desfase de 400 millones entre el ajustado y el reportado, que eso es lo que os crea a veces dudas de por qué existen esas diferencias tan grandes. Pero bueno, esto siempre hay que hacerlo igual. Nos venimos aquí y las empresas americanas, sobre todo, pues los ajustes los suelen poner en las presentaciones, en los pre-releases, a veces salen en los informes. Depende de la empresa, no tienen tampoco obligación de ponerlo, entonces a veces lo ponen en un lado, a veces lo ponen en otro. Pero normalmente lo más fácil es verlo en las presentaciones, porque viene más claro. Entonces, a ver aquí donde lo tiene esta gente, pre-releases. Vamos a ver si lo tienen aquí. Bueno, vamos a ver este, por ejemplo, que seguramente sea un trimestral. Bueno, yo creo que una presentación para que se vea más claro. Si miramos aquí, vamos a ver. Investor Day Presentations. No, estos son temas varios. A ver aquí. Presentation, esto. Presentation Q3. Aquí seguramente te venga. Esto también una típica presentación de una empresa estadounidense que te habla un poco de ciertos datos, ya te pone por aquí non-GAAP operating margin, ya te está hablando pues eso de EBITs ajustados, pone aquí ciertas cifras de billings, total revenue. Aquí os da un poco, pues eso, esto también es típico del mix de ventas por familia de productos, por geografía. Esto también lo suelen poner para que veas cómo diversifica la empresa su negocio, tanto a nivel geográfico como a nivel de divisiones. Aquí supongo que te habla un poco también de Converging, pues bueno, un poco puntos, objetivos que tiene la empresa. El Outlook, esto es importante, es como decía antes GeoGroup, pues ellos te dan un Outlook para el año 2023. Bueno, esto no es 2023 como tal, es este año. Lo que pasa es que ellos, como acaban año fiscal el 31 de enero, pues este año que estamos ahora lo llaman ellos ya 23, ¿no? Porque acaba el siguiente, pero realmente es año fiscal 2022. Y bueno, también pues, te ponen aquí ciertas cifras, esto es interesante, ¿ves? Como te dice GAAP, operating margin, un 20%, en cambio si lo calculan ajustado es más bien un 36%, el non-GAAP operating margin. También te pone aquí lo mismo, te hace la comparación entre beneficio por acción reportado y beneficio por acción normalizado. Ves que básicamente es casi el doble, básicamente. También te dan cifras de free cash flow y vamos a ver si nos enseñan también los ajustes que han hecho. A ver qué dice aquí y tal. Bueno, aquí te sigue hablando de cifras. Y por aquí, por el final, siempre te ponen esto que veis de reconciliación, de GAAP Financial. Esto es cuando hace los ajustes. Esto aquí te habla del free cash flow, que te lo calcula como lo hacen las empresas. Como tienen la foto finish del momento, pues te lo calculan como CAPEX operativo menos como cash flow operativo menos CAPEX. Pero eso es porque conocen la foto. Nosotros ya sabéis que no lo calculamos así porque eso es muy difícil de proyectar a futuro. Esto ya lo vimos en el curso. Bueno, y aquí te hace el ajuste. Por ejemplo, aquí la empresa, ¿veis? En vez de ajustarte el EBITDA, lo que te hace es ajustarte el EBIT, el operating margin, que eso ya sabéis que va asociado al operating profit, que a efectos prácticos es el EBIT. Esto también lo vais a encontrar. En la mayoría de las empresas vais a ver que ajustan el EBITDA, pero también hay bastantes que en vez de ajustar el EBITDA, lo que ajustan es el EBIT. Pero bueno, nos da igual porque llegamos al mismo resultado. Entonces, veis aquí, por ejemplo, en el year to date, ellos en vez de hacerlo con números, aquí lo que han hecho es ajustar directamente el margen. Si la empresa tiene un margen operativo reportado del 19%, pues lo que han hecho es, lo que decía antes, le han sumado las stock options, que tendrán bastante cantidad,
eso es un 13% que le aporta de margen. Esto simplemente es lo que hacen es dividir el gasto en stock options entre las ventas. Entonces ahí saben el porcentaje de stock options sobre ventas y eso será un 13% y se lo suman al margen operativo reportado. Y luego aquí le han hecho unos ajustes de, esto es lo que os decía, que a ver si veíamos alguna empresa, bueno, por casualidad, pues esta, Autodesk lo tiene, lo de los intangibles. Como son empresas que compran, adquieren otras empresas, tienen cierto crecimiento inorgánico, pues salen aquí estos puntos de los intangibles. Esto lo vimos en el curso, no sé si os acordáis, cuando Alejandro os decía que a ver qué es lo que os decía, dónde os puedo referenciar. Si os acordáis, cuando valorábamos por las empresas por PER o por Price Free Cash Flow, os decía que hay que coger el mayor, ¿no? Que hay empresas que tienen mucho más CAPEX que depreciaciones y amortizaciones, entonces la valoración por Free Cash Flow sale menor que por Net Income y había que valorar por PER, porque eran empresas tipo como Amazon, Meta, que están haciendo pues eso, gastos muy fuertes en CAPEX y eso no, en ese caso no lo puedes valorar por Free Cash Flow y había que valorarlo por Net Income para normalizar esa situación. Y luego estaba el caso opuesto, que es más típico, empresas que tienen muchas más depreciaciones y amortizaciones que CAPEX. Y eso sobre todo ocurre cuando casos de este tipo, de empresas que hacen muchas adquisiciones, la normativa te obliga a introducir líneas de amortización de intangibles de las empresas adquiridas. Entonces, todo eso va relacionado con el goodwill y demás, son temas ya bastante técnicos, pero te hacen crecer la partida de amortizaciones de las de ANA de una manera muy, muy elevada. Y eso no es o sea, ya las depreciaciones y amortizaciones como tal no es un gasto real, ya lo sabéis, pero ese concepto todavía de amortización de intangibles de empresas adquiridas es todavía menos real, porque las depreciaciones de activos por lo menos llevan su contrapartida en el CAPEX. Que bueno, tú gastas un CAPEX y ese CAPEX lo deprecias, pero ese CAPEX es un coste real, ¿no? Pero sí, esa partida de amortizaciones de intangibles de empresas adquiridas no tiene ninguna contrapartida de nada, de CAPEX ni de nada. Simplemente es algo que la normativa te obliga a poner y yo qué sé, te añades 100 millones ahí que no van a ningún sitio, que no tienen en cuanto a flujos de caja ninguna asociación, ¿no? Entonces, por eso se producen esos efectos de que el CAPEX es mucho menor que las depreciaciones y amortizaciones. En esta empresa, en Autodesk seguramente pase. Lo podemos ver aquí, que ellos tienen el cash flow, nos vamos aquí, tienen depreciación y amortización 83 millones entre las dos. Y luego te vas al CAPEX y el CAPEX son 56, entonces veis que es menor. Pues seguramente mucha de esa partida sea por esto que os digo de los intangibles. Todas las empresas, cuando les ocurre esto, cuando tienen amortizaciones de intangibles, lo ajustan en el EBIT, en ese sentido. En el EBITDA no lo puedes ajustar porque el EBITDA, como ya se le tiene sumadas todas las depreciaciones, por definición, pues ya está, ya lo tienes sumado de vuelta, entonces no hay que ajustar nada. Pero si ajustas el EBIT, sí que tienen en cuenta esto de las amortizaciones de intangibles. Aquí también veis que hacen un ajuste de unos asset impairments, pero bueno, esto nosotros siempre lo hemos hecho, para que se me venga a la cabeza, en plantillas como AirCap o no me acuerdo un poco de más empresas, creo que en la que vimos de Domino's Pizza también tenía ajustes de impairments. Pues eso ya sabéis que es un coste no real, son ajustes de deterioros de activos que hace la empresa de vez en cuando y bueno, eso siempre nosotros también lo ajustamos en las plantillas y las empresas pues igualmente lo hacen. Y aquí, lo que os decía antes, coste de adquisición por las adquisiciones que han hecho, pues el año pasado sí que hubo, este no ha habido, pues también si es el caso lo ajustan. Bueno, veis que salvo esto, que ha salido nuevo ahora, los intangibles, que ya os he explicado el por qué aparece, el resto es siempre lo mismo. Stock options, temas de los impairments también, si los hay, la empresa lo va a ajustar, coste de adquisición, veis que siempre es lo mismo. Esto de aquí de amortización of developed technologies, esto también va relacionado con los intangibles, serán temas de no sé, de patentes que han adquirido en empresas que han comprado y demás, y la normativa también te obliga a ponerlo y por eso también lo ajustan. Aquí hacen un ajuste del GAAP EPS a non-GAAP EPS. Pues también parten del reportado, que es, bueno, ellos dan aquí un outlook, que más o menos pues, puede ser $1 por acción, y lo mismo, le suman de vuelta las stock options, la amortización de los intangibles, lo que hemos visto antes, lo de los impairments, porque lo han tenido ese año, los costes de adquisición, y luego hacen ese ajuste de los impuestos que os he dicho, como la empresa gana más, ¿no? Como tú pasas a decir que para ti la empresa, en vez de ganar 1, gana 1,8, pues como es lógico, también tienes que hacer crecer un poco los impuestos en consonancia, ¿no? Pero bueno, veis que es un poco lo mismo. Y esto es, bueno, esto aquí te han puesto el Q4 y aquí simplemente han puesto pues, todo el año entero que estamos. Aquí siempre esto es típico, pues ponen un glosario de términos para definiros todos los conceptos que ponen, para que sepáis lo que es, también les obligan a ponerlo cuando dan datos non-GAAP, a precisar lo que es cada término, porque hay empresas que usan métricas específicas y demás, entonces tienes que saber exactamente lo que es. Y bueno, ese es un poco el tema. Entonces, este caso me ha venido muy bien para explicaros esto de los intangibles. Entonces, acordaos y apuntároslo, tenerlo en la mente. Cuando una empresa crece de manera inorgánica, siempre le aparecen estas líneas de amortizaciones de intangibles, que es un gasto absolutamente no real. Y bueno, les deprime muchísimo el EBIT, porque las depreciaciones suben mucho y ese es el tema. Entonces, lo tienes que ajustar. Pero bueno, por ejemplo, que os digo también, en este caso, en Autodesk, para meterlo en la plantilla, aunque aquí os den el EBIT ajustado, ya os he dicho antes que nosotros trabajamos con el EBITDA ajustado. Entonces, ¿cómo lo haríais? Pues aquí la mala suerte que tenemos es que nos lo dan en porcentaje, no nos lo dan en número. No sé si aquí arriba venía en número. Aquí daban el margin. Es que el problema esto es raro, que te lo den en porcentaje. Normalmente te lo suelen dar en número. Aquí seguramente nos podríamos venir al Excel Financials.
A ver si aquí nos dan los datos. Es que esto es un Excel, esto, press release, a ver el press release. Si me dan el número, 36. Total non-GAAP, operating margin, US 465. Compare to. Aquí te lo dan. Te dicen el total non-GAAP, operating income, o sea, el EBIT ajustado es 465 millones comparado con 365 del año anterior, del trimestre anterior del año anterior. Entonces, imaginaos que tenéis esto, ¿no? 465 millones el EBIT ajustado. Pues, ¿qué haríais? Aquí tenéis que tener ojo. ¿Por qué? Porque no podéis coger y decir, vale, pues cojo el EBIT, le sumo el EBIT ajustado, le sumo todas las depreciaciones y amortizaciones que me dé el informe en el cash flow y ya está, y calculo el EBIT ajustado. Eso no lo puedes hacer porque sería un fallo. ¿Por qué? Porque aquí ya ha sumado ciertas cosas de amortización, lo que habíamos visto, ¿no? En el non-GAAP, el problema es que me lo da en porcentaje, pero bueno. Aquí esta línea, amortización de development technologies y amortización of purchased intangibles, esto, pues en el cash flow, la cantidad que sea esto, si es 100 o lo que sea, estas dos líneas, te van a venir ya metidas en esta línea aquí, en el 40, en el 83,50, bueno, aquí sería el del próximo año, sería 90 o lo que sea, esas partidas ya te van a venir aquí. Entonces, si coges ese EBIT que te daban ahí, ese EBIT, y le sumas estos 77,50, pero digo, este es el LTM, esto habría que anualizarlo, igual serían 90 este año cuando acabe, pues esos 90 tú no puedes sumárselo porque se lo estaría sumando dos veces las dos líneas. Entonces ahí tienes que tener cuidado de sumarle las depreciaciones y amortizaciones sin tener en cuenta esto que ya está aquí sumado de vuelta, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, en ese caso lo mismo, llegaríais a un EBIT ajustado después de hacer eso, que es el que hay que poner en la plantilla. Entonces, hacéis lo mismo que antes, o machacáis la fórmula o directamente ese EBIT ajustado le restáis todas las depreciaciones y amortizaciones que os vengan en el informe, esos 90 o yo que sé que te saldrían aquí, y le podéis poner un EBIT ajustado que, ya digo, no os va a coincidir con el que viene aquí, porque él ha hecho esto de las amortizaciones de intangibles, pero da igual, nosotros ya partimos del EBIT ajustado, vamos bajando y llegamos al EPS ajustado, ¿no? Eso sería el tema. Para calcular también el margen operativo, este de aquí, el margen EBIT, pues también sería un margen EBIT ajustado. Entonces aquí tenéis que ir viendo un poco el histórico, porque la empresa, como habéis visto, que saca su EBIT ajustado con sus métricas, pues igual va a ser un poquito mayor, ¿no? Porque nosotros no le sumamos esas amortizaciones de intangibles y nuestro número de la plantilla pues va a ser históricamente un poquito menor que el que dan ellos. Pero eso, bueno, eso vais viendo el histórico y lo ajustáis para el futuro, ¿no? Eso también tenéis cuidado. Eso ahora os puede parecer muy complejo, pero en cuanto veamos 3 o 4 plantillas y las hagáis, os va a parecer sencillo. Es un poco cómo se trabaja. Y os digo que tampoco es típico esto de que las empresas te den el EBIT ajustado, sino que te suelen dar el EBITDA y eso es más fácil. Pero bueno, si os dan el EBIT, pues ya tenéis este caso de hoy, lo podéis ver 1000 veces para daros cuenta de si se da este caso, pues cómo lo tenéis que hacer, tener ojo con estos intangibles, el margen, tener también ojo, ajustarlo bien y el tema de los impuestos y demás. Y no hay mucho más, ya os digo. O sea, así que se me ocurra de ajustes que hacen las empresas, es que la mayoría de los casos son esos. Por ejemplo, aquí Juan Carlos nos habla de Marlowe, que dice que en los últimos años hace muchos ajustes. Pues cada año, desde 2016, es diferente. El EPS Normalize y el EPS GAR reportado, incluso presentado pérdidas en 4 ejercicios. Esto no es un red flag. Pues bueno, habría que ir a verlo. ¿No? No lo tomes como un red flag, porque ya estáis viendo que hay muchas partidas contables que te pueden hacer que tu EPS reportado sea negativo, pero realmente eso no es así, ¿no? Porque son costes que no son reales y son debidos a un poco a la rigidez de las normas. Entonces, yo esto no me lo conozco de memoria, Marlowe, pero se puede ver. Al final lo que os digo, yo aquí no me sé nada de memoria, me meto, lo miro y con lógica lo discurro, ¿no? Es un poco lo que hay que hacer. Entonces, te vamos aquí, vamos a ver lo que dice el compañero. Presentaciones. Esta parece que es la del H1. A ver si nos saca aquí Lo veis un poco también, como las presentaciones de las empresas son muy similares. Te dan datos así, aquí un poco un overview, ¿no? Una vista general de todos los datos así más importantes, de márgenes. Aquí ves que ya te están hablando de Adjusted Basic EPS, Adjusted EBITDA. Pues enseguida tienes que saber que te van a poner algún ajuste por la parte de abajo, ¿no? Aquí también estas notas, a veces leerlas, porque son interesantes para que entendáis la leyenda de las métricas que os dan. Aquí veis lo mismo, te dice nuestro modelo de negocio, te explican un poco las divisiones que tienen y demás. Bueno, aquí te ponen un poco características, objetivos de la empresa, de que tienen pricing power, dice que tienen características financieras fuertes, son asset lights porque tienen un bajo capex, tienen un balance de situación potente, dicen fuerte, supongo que porque tienen poca deuda. Excellent earnings visibility, y bueno, esto no sé a qué se referirán, supongo que han crecido los beneficios todos los años. Tienen una fuerte generación de caja, supongo que será el ratio de conversión de EBITDA a free cash flow, que es alto en esta empresa. Y aquí pues te hablan de su poder de poner precios en sus servicios, en su software. Esto no sé qué será. Small P&L cost for our customers. Pues no sé qué será P&L, pero bueno, dice que tiene pequeños costes para nuestros clientes. Annual price increase in contra, bueno, que van aumentando los precios de los contratos anualmente. Eso es interesante y por eso dicen que tiene ese pricing power. Y que también dicen que esto es importante, que los clientes tienen un coste de cambio alto y eso es lo que les permite pues, ir aumentando los precios. Te dan aquí unos highlights del trimestre. Esta también supongo que será una empresa que cerrará, por eso lo llaman 23, porque cerrará al principio del 23, pero vamos a ver aquí Marlowe.
cierra en marzo y por eso, pues, aunque veis aquí 23, se está refiriendo a lo que viene siendo todo este año y el primer trimestre del 23. Nosotros en la plantilla eso pues pondríamos 22, no pondríamos 23. Bueno, esto también está interesante leerlo, pues te dicen que tienen un 85% de sus ventas son recurrentes, muy importante eso, la recurrencia en los ingresos de las empresas, sobre todo si son de software, de servicios y demás, porque ahí es donde van a avanzar su ventaja competitiva, van a tener éxito a futuro, ahí empiezan a salir estas partidas de los billings, de los bookings, que son un poco todos los pedidos que puede tener la empresa ya adjudicados a futuro, porque tiene una recurrencia y eso es importante para que, pues eso, que los crecimientos no decaigan. También te dicen que tienen unas relaciones con los clientes largas de más de 12 años. Pues bueno, esto es positivo, porque quiere decir que confían en ellos, que tienen, como dicen, esos costes altos de cambio y permiten pues tener relaciones largas con ellos, que eso pues a su vez en cristiano lo que te permite es poder aumentar los precios y poder tener recurrencia en tus números, ¿no? Eso es lo que se extrae de ese dato. Una fuerte conversión de caja. Aquí os vais a la leyenda y te dicen underline free cash flow conversion as shown en slide 12. Pues esto, os venís aquí a la 12 y bueno, es un poco lo que te dicen ellos, el underline free cash flow conversion. Aquí están comparando el free cash flow antes de intereses y tasas con el 91, con el underlying net cash flow operating, ¿no? Pues eso es, te comparan en vez de contra el EBITDA, te comparan el free cash flow contra el cash flow operativo. Eso es lo que llaman ellos cash conversion. Eso también lee las leyendas, porque a veces nosotros lo que se llamamos cash conversion a la conversión de EBITDA a free cash flow, pero igual esta empresa, pues su métrica de cash conversion, él se refiere a free cash flow, además pone ahí antes de tasas, antes de impuestos, entre el cash flow operativo. Entonces cada empresa da un poco su métrica, ¿no? Tenéis que leerlo. Customer Using Multiple Marlowe Services, 40%. Pues esto también es importante porque quiere decir que los clientes no solo usan un servicio de Marlowe, sino que esta gente hace venta cruzada, aprovecha y les mete otros servicios. Entonces, bueno, cuando tiene un cliente, pues saben que tiene una alta probabilidad de que no solo consuma un servicio, sino que consuma varios. Eso es lo que se dice la venta cruzada. Y bueno, luego dice que tienen 50.000 clientes. Vale. Aquí te habla un poco del crecimiento en ventas. O sea, tiene la empresa, pues desde el año pasado, aquí ya digo que no os leí esto de 22, esto se refiere al año fiscal 21. Bueno, que ha crecido un 66% las ventas, interesante. Veis aquí, como ya te está diciendo, que basa su crecimiento en el inorgánico, porque se dice que un 58% de ese 66 ha venido de inorgánico, de adquisiciones. Dice contribución de adquisiciones completadas en este año. Luego te dice Transformative Deals in Forward Year 22. El año pasado incluyendo 135 millones de adquisición de Optima, 110 millones de Deploy on 6 Deals within Compliance Software y 30 millones de adquisición de HydroX. Bueno, aquí te pone un poco datos de adquisiciones que han hecho entre este año y el año pasado. Y luego también te hablan de la parte orgánica. Esto, pues ves aquí cuando nos preguntáis en el curso de, oye, ¿cómo sé cuánto crece orgánico e inorgánico la empresa? Pues ves aquí que en estas presentaciones, estos datos os lo suelen dar. Aquí os dan los dos, pero ya sabéis, con que os den uno ya es suficiente, porque simplemente el resto será, pues, es simplemente una incógnita, ¿no? Una ecuación. Si te dan uno, pues ya tienes el otro porque conoces el total. Pero bueno, aquí te pone los dos. Dice que han hecho, pues eso, de manera orgánica, pues han crecido a base de nuevos negocios que han abierto, de cross-sell, upsell, esto es lo que os decía de la venta cruzada, que han ido aumentando las ventas orgánicamente porque hacen venta cruzada, y con temas de price, que será pues, de aumento de precios que ha hecho la empresa, ¿no? Aquí veis también una leyenda que pone uno y te dice Organic Revenue Growth, tanto por ciento en a like-for-like basis is defined as the year-on-year growth of our entire business. This includes the growth or decline of acquisition from the deal completion by including the performance for the corresponding period. Bueno, aquí un poco lo que se refiere en el like-for-like es, acordaos ese término que era like-for-like, ¿cómo se llamaba esto? Se me ha ido la palabra. Había otro nombre, era like-for-like y bueno, el same as store sales, eso acordaos que lo aplicábamos más a negocios que tenían tiendas de retails y demás. Bueno, el like for like o el same store sales es un poco el tener en cuenta negocio que tienes de hace más de un año y así lo que haces es filtrar el año, las adquisiciones que has hecho en ese año. Tú lo que haces es contar solo desde el año pasado, que ya es, digamos, al 100% y ya está implementado, incluido en tu negocio, ese crecimiento orgánico, ¿no? Lo que acordaos es lo que cuando compras una empresa, si tú la compras en marzo, por ejemplo, pues la normativa solo te permite incorporar el 75% de esa empresa que has adquirido ese año, porque la has comprado en marzo y hasta final de año. Cuando ya pase un año, pues ya tú puedes incorporar el 100% y eso ya pasa a ser crecimiento orgánico de tu empresa. Eso es lo que se llama el like for like. Vale, aquí ya empiezan a hacer ajustes, que decían los compañeros. Revenues, ya sabes, los revenues no se ajustan, los revenues es lo que es, no tiene ajustes, no vais a ver nunca un ajuste en revenues. Pero ya te dice aquí la Adjusted EBITDA, que te da que ha crecido un 80% en un año. Divisional Adjusted EBITDA Margin, estos son los márgenes de EBITDA que también han crecido un punto. También te dan el EBITDA ajustado, que ha crecido un 85%, aquí te ponen los intereses, te llegan a un pre-tax income ajustado y luego a unos EPS ajustados. Esto, si veis aquí, es un poco lo que hacemos nosotros en la plantilla. Partimos de las ventas, luego pues en la plantilla ponemos un EBITDA ajustado, le restamos las depreciaciones y amortizaciones, nos da un EBIT ajustado, luego le restamos los intereses, ¿ves? Están haciendo lo mismo que la plantilla. Llegamos a un pre-tax income ajustado, luego le restamos los impuestos, aquí no salen, y llegamos a un net income y un EPS ajustado. Pues esto que han hecho ellos es lo que hacemos nosotros en la plantilla. Vale, aquí te habla un poco de esos crecimientos que ha tenido, de las métricas. Vamos a ver si te ponen aquí los ajustes que han hecho.
Esto, bueno, te vuelve a dar datos y a ver si al final del todo nos dice Run Rate Divisional Levy, 89. Aquí te hace un gráfico un poco de EBITDA. También te saca el ROIC. Esto supongo que son las divisiones que tiene. Lo de GRCETIC y esto del grupo será el total. Mira, aquí ya te sacaba algún ajuste. Vamos a ver. Bueno, esto no es un ajuste. Esto lo que es el cálculo de free cash flow que hemos visto antes, que parten del cash flow, net cash flow from operations. Luego aquí te ajustan el working capital movements. Aquí simplemente lo que te hacen es, pues bueno, este es el cash flow operativo, luego le meten un poco los ajustes del working capital, que eso siempre hay que hacerlo, porque hay que tenerlo en cuenta. Aquí sí que te sacan un cash flow operativo después de ese working capital, que este año pues les ha beneficiado y el año pasado también. Le restan el CAPEX, 7,6 millones, y llegan a ese free cash flow, pero ellos hablan antes de intereses e impuestos, o sea que nosotros le restamos los intereses y los impuestos. Y luego de ahí hablaban esa conversión de cash flow operativo a free cash flow. Y vamos a ver si aquí nos pone al final cómo han ajustado el EBITDA. Aquí te siguen hablando de temas de la empresa, de divisiones. Appendix. Estos son las divisiones que tiene la empresa. Aquí te da, ¿veis? También te da un guidance. ¿Veis que es típico, ¿no? En las presentaciones que te den guidance a futuro. Con esto pues, os puede servir muy positivamente para las proyecciones de la plantilla. Aquí te hacen como un gráfico de estos de escalera del crecimiento orgánico. Bueno, te sigue hablando de productos y demás. Bastante extensa la presentación. Mira, ¿ves? Aquí ya te dice ítems ajustados. Pues veis, lo mismo de siempre. Los costes de adquisiciones, 1,5 millones, costes de reestructuración, 10 millones de libras, la amortización de intangibles, lo que hemos visto antes también en Autodesk, porque como tienen mucho crecimiento inorgánico, pues estos 11 millones de amortización es como pone aquí acquire. Esto es el dato clave de intangibles adquiridos. Luego está el tema de las stock-based compensation, 1,4 millones. Y bueno, pues veis aquí que lo que hemos visto antes, exactamente los mismos conceptos, no hay nada raro. Aquí te lo hacen con números, pues aquí te sacan todos, te sacan el EBITDA, que te dice mes statutory reported. Esto es el reportado en el GAAP. Le meten de vuelta los costes de adquisición, los costes de reestructuración, intangibles no hay este año. Bueno, no hay porque los han metido ya aquí. ¿Veis? Aquí lo que hemos visto antes en Autodesk, como ya están metidos aquí, tú no los puedes volver a meter aquí. Eso es importante porque lo sumarías 2 veces. Y el tema de las stock-based compensation, 1,4 millones. Entonces te pasa de 26 a 39. En el Operating lo mismo, simplemente que tiene lo de los intangibles que hemos visto antes. Y el Profit Before Tax es lo mismo. Ellos declaran 1,7 en el informe, le ajustan esto de vuelta, lo mismo, exactamente lo mismo que en el EBIT. Los mismos datos, porque está por debajo y hay que ajustarle lo mismo y te pasa de 1,7 a 26,4. Aquí veis que el EBITDA no crece tanto, porque como ya tiene todo esto de las depreciaciones y demás, pues la diferencia no es tanta. En cambio, en el EBIT y en el pre-tax income, pues como parte de un número muy pequeño y le ha añadido muchas cosas, pues sí que crece bastante. Pero bueno, aquí este es un caso, ¿ves? Hay más por aquí, bueno, esto es todo lo que ponen. Este es un caso bastante extremo de una empresa que por las características que tiene de crecer mucho orgánicamente, pues eso, tiene mucha partida de intangibles, de stock options tiene poquito, la verdad, 1,4. Y luego, pues todo este tema de los costes de reestructuración. Aquí es lo de siempre, lo de las dos corrientes de pensamiento. Habrá gente que os diga, oye, pues es que esta empresa, estos costes de reestructuración son recurrentes todos los años y los tenemos en cuenta. Habrá otra gente que te dirá, como es un coste no operativo y en el momento que deje de crecer inorgánico eso se va a parar, pues lo sumo de vuelta. Entonces, no sé, al final es de la manera conservadora que queráis ser. Pero a ver, normalmente el mercado, por la experiencia que tenemos, estas cosas las da por buenas. O sea, estos ajustes que hacen las empresas lo dan por buenos. Entonces, yo no veo aquí nada, digamos, o sea, sí que es agresivo, porque veis que sube mucho con los ajustes, pero no es nada raro. O sea, es lo que hacen todas las empresas: adquisición, reestructuración, intangibles y stock options. Simplemente que aquí pues, se da la casualidad de que tienen mucho coste en ese sentido, porque ya habéis visto que del crecimiento que tienen, el 90% es inorgánico, ¿no? De todo lo que crece. Entonces, por eso se produce este efecto. Entonces, esta creo que Alejandro la lleva en el fondo, ahora que me ha venido a la mente. Se lo puedo preguntar cómo ha hecho en la valoración, se ha tenido en cuenta esto o lo ha reducido un poco, pero bueno, yo estoy convencido de que seguro que ha tomado estos datos ajustados porque se hace así, de esta manera. Y no es nada red flag, como poníais, ni en ese sentido, ¿no? Simplemente es los ajustes que suelen hacer las empresas. Aquí sí que es cierto, pues eso, que son costes reales. O sea, estas dos cosas no es como este y este, el intangible y las stock options, que no son reales, ¿no? No son contables. Estos dos sí que son reales. En el cash flow los vais a ver que los restan. Pero bueno, ya os digo, no son operativos y en un futuro, no sé si lejano o cercano, si la empresa empieza a crecer más de manera orgánica, pues eso se recortará mucho y por eso se normaliza, ¿no? Pues yo creo que con esto, o sea, con este tema, ya hemos visto el 90% de los ajustes que se hacen. Luego sí que es verdad que puede salir algún caso, que ya digo, ahora menos me viene a la mente, tendría que ser mucha casualidad que saliera, pero algún caso de algún ajuste que hace una empresa que dices, pues es que esto no es típico. Pero bueno, todo lo que veáis, salirse de esto, de estos conceptos que hemos visto aquí, pues suele ser raro. Ya digo, igual luego lo veo en un caso que me pongáis y digo, pues tampoco es tan raro, pero
es que esto es lo que siempre hacen, es así. Por aquí Javier nos dice que ventas comparables igual a like for like. Sí, eso también es otro nombre, ventas comparables, like for like, same store sales, es un poco las maneras que se puede llamar a este concepto, ¿no? Pero bueno, simplemente es que tenéis que normalizar la parte de orgánico e inorgánico cuando ya se consolida la empresa al 100% y cuando todavía no está consolidado, ¿no? Porque lo han hecho ese año. Juan nos dice que si puedo volver a decir por qué se ajustan las stock options. Porque las stock options no es un gasto real. O sea, las stock options que tú ves aquí, esto ya digo, cuando los compañeros os suban la presentación, lo vais a entender mejor cuando suban el vídeo. Pero este gasto de stock options que veis aquí, que se reconcilia en el cash flow operativo, este stock compensation, esto siempre hay que sumarlo de vuelta y lo vais a ver en todos los flujos de caja sumado de vuelta, porque no es un gasto real. Esto simplemente son acciones que la empresa, bonificaciones que la empresa da a los directivos o inclusive a veces a ciertos empleados. Entonces, para la empresa eso no es un gasto. Eso simplemente es que la empresa te emite una stock options, te pone un strike, te pone un vesting period que se llama, de un periodo en el que tienes que estar en la empresa para cobrarlo, y cada año se te va desbloqueando una parte de esa bonificación. Entonces, cuando tú lo ejecutas, siempre que esté fuera del dinero, está claro, dentro del dinero, perdón, cuando la opción esté dentro del dinero, o sea, si a ti te dan una stock option a 10, un strike de 10, pero la empresa cuando la puedes ejecutar cotiza a 5, pues hombre, no tiene sentido que la ejecutes, porque la empresa la puedes comprar en el mercado a 5, no vas a pagar 10, eso no tiene ningún sentido. En cambio, si está in the money, que se llama, dentro del dinero, eso sería, el otro caso sería out of the money, fuera del dinero. Si está dentro del dinero, es que tú el precio de la acción de tu empresa pues vale 100, la compañía en la que estás y el strike de la stock option que te han dado pues está a 50, pues ahí sí, porque tú cobras la stock option, pagas 50 que es el strike y directamente te puedes ir al mercado y venderla por 100. Entonces estás haciendo un deal de 50 por cada acción. Pero para la empresa eso no es un gasto real, porque es eso, simplemente lo que hacen es diluir, emitir acciones cuando los directivos, los empleados ejecutan esa bonificación, emiten acciones y se lo pagan con acciones. Entonces, como cash, o sea, como caja, no hay ninguna salida de dinero. Hay entrada inclusive, porque ese directivo le tiene que pagar una prima, la prima de la opción te la tienen que pagar al strike que le hayas fijado y ese dinero sí que entra a la empresa. Y por eso a veces os venís aquí al cash flow y veis a veces esto de issue and common stock, esto a veces no es porque hayan emitido acciones para ampliar capital, sino es porque han tenido que emitir acciones para pagar a los empleados y esos empleados les han dado dinero. Bueno, aquí en Marlowe supongo que cierta parte de esto será porque han ampliado capital realmente, pero en la otra que habíamos visto, en Autodesk, si nos venimos aquí a su cash flow, seguro que aparece esta línea también. ¿Veis aquí issue and common stock? 113, 124. Pues esto posiblemente no es porque hayan ampliado capital, sino porque han emitido acciones para pagar a los directivos y esos directivos les han pagado el strike y por eso es dinero que entra en caja. 124 millones, porque ahí sí el directivo ha pagado y eso va a la caja de la empresa. Pero la empresa como tal no ha tenido que desembolsar nada, simplemente ha tenido que ampliar el número de acciones y en ese sentido es un poco negativo porque diluye al accionista, pero bueno, siempre que esté controlado, pues es un incentivo para que el directivo esté incentivado, como dice la palabra, a generar negocio. Hay que ver también un poco las métricas sobre las que descansan esas stock options, si son métricas de performance, que vaya un poco asociado alineado con nosotros. Si le dicen, oye, pues te vamos a dar unas stock options y esto lo suelen poner en los informes o en los T14 o en las partidas de remuneración, te salen los targets que les ponen, que les dicen, pues si llegas a 1.000 millones de EBITDA, te pertenece una stock option de X dinero. Si la acción llega a 150 y estará en 75, pues te damos otra stock option, te damos bonificación. Entonces, de alguna manera ellos están incentivados a conseguir esos objetivos que a su vez están alineados con nosotros como inversores, ¿no? Pero es eso, que no es un gasto real y por eso hay que ajustarlo. Cuando veáis el vídeo, vais a ver otras empresas que realmente son muy agresivas en esto y ahí sí que, aunque no sea un gasto real, sí que lo tenemos en cuenta porque te diluyen muchísimo como accionista. Bueno, esto lo vimos en Bucis, que os expliqué en Teladoc y en estas empresas que ganan poco dinero, vimos el caso, ¿no? Que cómo ampliaban capital fuertemente y todos los años te diluían un 10%, un 15%, y encima ahora que sus precios habían caído una barbaridad en bolsa, pues tienen que emitir muchísimas más acciones para poder pagar al directivo más o menos el mismo salario en stock options. Y la dilución es todavía mayor, y si no lo pagas se te van los directivos. Entonces, esos son los casos que no nos gustan. Pero una empresa como por ejemplo esta Autodesk, pues tú te vienes aquí, haces un cálculo rápido, tampoco es 100% exacto, pero bueno, os sirve. Tú dices, ¿cuánto pagan en stock options más o menos? 500 millones, 400, 600 millones. Vamos a poner 550 millones. ¿Cuánto capitaliza? 42.000. Pues si tú haces, por ejemplo, 550 entre 42.000, esto te sale un 1,3%. O sea, si la empresa emitiera todas esas acciones para pagar todo ese dinero, que ya digo que esto no es 100% real porque hay mucho tema contable entre medias, lo vais a ver en el vídeo cuando lo suban, es complejo. Si fuera todo un coste que tienen que, digamos, exactamente, que transformarlo en acciones, te diluirían un 1%, no es tanto. Y esta empresa, he visto aquí, además, ahora, en el cash flow, que recompra acciones. Veis aquí, repurchase common stock. El año pasado, este año se espera que gaste un 1.6 billón en recompra. Esto lo que hace es que netea, ¿no? Ajusta ese efecto de las stock options. Aunque te diluye un 1%, luego por otro lado te está comprando, pues yo que sé, quizá un 2% de las acciones. Y el efecto es neutro. Al final, inclusive bajan un poquito. No se produce dilución en ese sentido. Claro, la contraparte es que la empresa tiene que gastar caja, y sí, ese 1.6 billones para ajustar ese efecto de la dilución en el accionista. Pero bueno, tú eso lo vas a tener en cuenta, porque tú si modelas esta empresa, vas a decir, en la pestaña 1, vas a decir acciones, vas a decir, bueno, ¿cuánto ha ido diluyendo la empresa históricamente? Pues te vienes aquí al income statement y miras aquí y dices, weighted average diluted sales. Veis que más o menos del 2017, aunque emita stock options,
no ha subido nada, se ha mantenido, incluso ha habido años que ha bajado. Esto es por este efecto que os digo de las recompras, que aunque diluyen un 1%, con las stock options, a su vez en paralelo están recomprando y te netean este efecto. Entonces, ¿veis qué ocurre esto? Pues tú al final, en tu modelo de valoración, en la plantilla, tú vas a poner que las acciones más o menos se mantienen, inclusive se reducen un poquito. Y luego, en la pestaña 4, en la posición de caja, pues tú sí que vas a tener en cuenta que la empresa todos los años se gasta lo que hemos visto ahí, 1.2 billón o lo que sea, 1 billón al año en recompra de acciones para netear ese efecto. Y ya está, vas a decirle, vas a restarle al free cash flow que genera, pues ese 1.2 billón, como veíamos, ¿no? Esas 5 patas del capital allocation que pueden hacer las empresas, pues una de ellas es recompra de acciones. Pues vale, no te lo recompran como tal para disminuirte las acciones, pero te lo recompran para ajustarte la dilución de las stock options. Pues te lo vas a tener en cuenta y ya está, vas a hacerte tu posición de caja. Entonces, eso lo vas a tener en cuenta en todas las pestañas en la plantilla, ¿no? En las acciones y en la posición de caja y demás. Entonces, por eso yo no le veo... Hay gente que dice, no, yo a esta empresa, por ejemplo, a Autodesk, si tiene aquí un gasto que habíamos dicho ¿cuánto hemos dicho? De 600 millones, yo eso no se lo sumo no lo ajusto en el EBITDA, como hace la empresa. Yo no lo veo así. O sea, yo sí que lo ajustaría, por lo que os digo, porque ves que la empresa casi no te diluye. Se mantienen las acciones más o menos. Si te diluyes un 1% al año, entonces lo vas a tener en cuenta. Y no es exagerado, ¿no? No ves que no es un pago exagerado y una dilución exagerada para la empresa. También veíamos la de Telado, por ejemplo, o la de Buzi, ¿no? Pues vais a ver la diferencia que tienen estas empresas en ese sentido. Que veníamos aquí a Financials y, claro, tú vienes aquí y dices, esto es compensation, 230 millones, pero claro, son empresas que no ganan dinero, evita negativo y demás. Luego te vienes a las acciones y dices una dilución del copón, o sea, de 40 millones a 160, se ha multiplicado por 4 las acciones en 5 o 6 años, en 6 años. Entonces aquí sí, aquí como accionista sí que es un agravio muy fuerte porque están diluyendo de manera, bueno, pues eso, 4 veces más de acciones en 6 años, ¿no? Y ahora que sus precios han bajado tanto, pues si quieren seguir con ese sentido, las stock options tienen que emitir todavía mucho más para pagar los directivos. Entonces ahí ves la diferencia, ¿no? Puedes hacer ese cálculo rápido de eso, de cuánto diluye, de cuánto han aumentado las acciones y os vais a dar cuenta de empresas que realmente sí que yo veo serio y sí que veo normal que le ajustas las stock options y hay otras que no, o que lo tienes que tener muy en cuenta de que va a haber una dilución fuerte y demás. Pero también es que son empresas malas, como Telado. Entonces tampoco me interesa invertir en esto, pero bueno, un poco para que tengáis el punto. Cuando veáis el vídeo lo vais a entender mejor en la tutoría. Pero ese es el concepto que quiero que os quede claro, ¿no? Juan Diego nos dice que en el caso de Autodesk, si el gasto en el repurchase es mayor que el de stock options, ¿por qué no baja el número de acciones? Está más o menos plano. Bueno, has visto que algunos años sí que ha bajado, otros ha subido, pero esto que dices es producto de que ese coste de stock options que aparece ahí es complejo de explicar. No es, o sea, yo os he hecho ahí un ejemplo práctico de deciros, si tienes 600 millones, lo divides entre el market cap y más o menos ver lo que diluiría. Pero ese coste no es así. En el vídeo lo vais a ver mejor, pero se contabiliza de una manera las stock options que solo van con una fórmula, que es la fórmula de Black-Scholes, es como una prima como la prima de las opciones call y put en el mercado, pues se calcula con esa fórmula que es un modelo estocástico que es el Black-Scholes. Entonces esas fórmulas van asociadas a muchas variables, al precio subyacente, a la volatilidad de la acción, al plazo de vencimiento, a los dividendos, también a la rentabilidad de los bonos. Entonces va asociada a muchas variables. Entonces eso depende de lo que ocurra ese año, si la empresa ha subido mucho, si ha tenido mucha volatilidad, si han subido los tipos de interés y demás. Pues ese valor de stock options cost puede variar bastante y no representa, digamos, la mayoría de los casos no representa 100% un coste asociado a las stock options, sino que va en base a muchas variables. Entonces, por eso no os volváis locos ahí pensando que ese coste que tiene el repurchase tiene que ser igual que el otro para que se netee. No, eso no suele ocurrir así por esto que os comento, ¿no? Porque es un cálculo muy, muy complejo esto del coste de las stock options, ¿no? Y no hay esa asociación tan 100%. En cambio, el coste de las recompras sí que es puramente real porque es lo que la empresa ha gastado y punto. El mercado de la acción está a un valor, la empresa ha gastado esto, pues ahí no hay más. Ha comprado X acciones a ese precio, con ese dinero. Pero el coste de stock options, ojo, que eso es muy, muy difícil y muy complicado de entender. En el vídeo que hice, pues intenté resumirlo un poco lo que yo sé, pero es bastante complejo. Mijael nos dice que puedes aclararme algo, por favor. En el caso de empresas que crecen mucho de manera inorgánica y que tienen muchas más depreciaciones y amortizaciones que CAPEX, ¿cómo calcularías el free cash flow? Según nuestra fórmula es EBITDA menos intereses, menos CAPEX, menos impuestos. ¿Utilizaría las de ANA en lugar del CAPEX? ¿Hay que tener en cuenta el caso utilizado para la adquisición de otras empresas? No, o sea, eso es exactamente igual. Al final es lo que os decía antes. Las depreciaciones que se generan por las adquisiciones de empresas, ya habéis visto que esos intangibles no son reales y son algo que la normativa te obliga a poner. O sea, ni no tienen ninguna contraparte en el CAPEX, ni de intangibles ni de tangibles. O sea, lo que quiero que os deis cuenta es que las depreciaciones y amortizaciones que hemos ido viendo durante el curso no es un coste real como tal, por eso se suman al EBITDA y por eso en el cash flow se suman de vuelta siempre, porque no es un coste real, porque es como que tú compras un edificio un año de 1 millón, lo deprecias durante 10 años, pues como es lógico, tú haces el gasto el primer año y los otros 9, ese coste de depreciaciones que te aparece no es real, ya lo has pagado. Pero sí que tienes aunque no sea real, sí que tienes una contrapartida detrás con el CAPEX que os estoy diciendo. Esas depreciaciones se te generan por el CAPEX que tú vas adquiriendo cada año, que vas pagando. Si son depreciaciones es por el CAPEX de tangibles, si son amortizaciones es por el CAPEX de intangibles. Pero luego surge esa tercera pata,
que bueno, al final no es una tercera pata, sino que es como una subpata de las otras dos de las depreciaciones, que es las amortizaciones de acquired intangibles, de intangibles adquiridos. Es así que no tienen ninguna contrapartida en el CAPEX, simplemente es algo que se genera y como el goodwill, por poneros un ejemplo, que cuando tú compras una empresa, pues eso se te genera goodwill, se te genera amortizaciones de intangibles adquiridos, pero no tiene contrapartida detrás, simplemente es algo que la normativa te obliga a poner, eso es lo que tienes que tener, claro. Entonces, lo que dice el compañero, no hay que tenerlo en cuenta para nada. O sea, el free cash flow lo calculamos igual. Le restamos todas esas partidas y le restamos el CAPEX, que es una cifra real de lo que paga la empresa, y así obtenemos un free cash flow real. No tienes que utilizar las de ANA ni mucho menos. Es el CAPEX como hemos visto y ya está. Y lo que dices del CAPEX, el que has utilizado para la adquisición de otras empresas, eso tampoco. Eso ya vimos que eso es una pata del capital allocation y eso es dinero que la empresa usa con el free cash flow generado, pero no lo tienes que restar antes del free cash flow, sino que lo restas después. Cuando tienes el free cash flow, pues haces un uso de ese free cash flow en ciertas cosas que vimos. Entonces no tenías que tenerlo en cuenta. Ya sé que hay gente y gente muy inteligente como Damodaran que te dice eso, que empresas que tienen muchas adquisiciones deberíamos tenerlo en cuenta en el CAPEX, en el free cash flow. Pero eso también creo que lo explica en el curso, que es porque hay dos tipos de free cash flow. Está el free cash flow to the equity y el free cash flow to the company o algo así. Había dos tipos de free cash flow. Nosotros el que usamos es el que realmente le queda a la compañía, con el que puede hacer luego adquisiciones, recompras, dividendos, CAPEX de crecimiento y demás, repagos de deuda. Y luego está el otro free cash flow, que es el que habla esta gente, que es como el que le quedaría al accionista, ahí restando todo. Pero es que eso para la valoración no es importante, ese free cash flow. El free cash flow, el que dice Warren Buffett de toda la vida, el own earnings, que es el que la empresa gana para hacer cosas con él. Ese es el tema. Por aquí Juan me dice que si en Ticket podemos ver el EBIT ajustado. Sí, o sea, al final ya sabes que todo lo que viene en Estimates está ajustado. O sea, todo lo de aquí son partidas de EBIT ajustado. El EBIT, a veces sí, a veces no, depende si la empresa te lo da ajustado o no. Esto no lo tengo tan claro. El EBIT normalizado, el EBT normalizado, esto como está claro, está normalizado, el net income normalizado, pero el EBITDA seguro y el resto también. El EBIT es el que a veces baila ahí, depende de lo que te dé la empresa, pero es que ya os digo, para nosotros nos da igual el EBIT ajustado porque partimos del EBITDA, vamos bajando y ya está, ¿no? Ahora que hace la colación esto de lo de la amortización de intangibles, por eso, vosotros todavía no, porque acabamos de empezar, pero otros alumnos de anteriores convocatorias, es una típica pregunta frecuente que dicen, oye, pero si tú, por ejemplo, partes del EBIT ajustado en la plantilla y vas bajando y llegas a un EPS ajustado, ese EPS ajustado a veces, o muchas veces, no coincide con el que me da la empresa, como hemos visto ahí, ¿no? Yo os he dicho también antes que no debe coincidir el EPS ajustado de la plantilla, o que no tiene por qué coincidir con el que da la empresa en esos ajustes. Y es por esa razón, porque la empresa ya habéis visto que para el EPS ajustado también te resta los intangibles, te lo suma de vuelta y demás. Y eso nosotros no lo hacemos. Pero nosotros eso lo estamos teniendo en cuenta en el free cash flow. Porque en el free cash flow, si tú ya partes de un EBIT ajustado, le restas el CAPEX, ya tienes un free cash flow más real y ahí ya está teniendo en cuenta todas esas cosas. Por eso a veces no coincide el EPS ajustado con el que da la empresa con el que nos da a nosotros en la plantilla. Pero realmente tampoco es importante, por lo que os digo, porque lo que es importante es el free cash flow y el EBITDA ajustado, ¿no? Son los dos parámetros que son más importantes, ¿no? Y nosotros no tenemos en cuenta eso de los intangibles para ajustar en el EPS, sino que ya en el free cash flow eso lo lleva incluido. Son temas complejos, nos pueden parecer difíciles y demás, porque no lo habéis visto nunca, pero lo vamos a ir viendo en todas las valoraciones y al final la manera que tenéis de aprender es que veáis estas presentaciones. Y ahí os vais a dar cuenta de cómo se ajustan las cosas, y enseguida veréis lo que es agresivo, lo que no es, lo que yo no ajustaría, lo que sí. Por ejemplo, ahora que se me ha venido a la mente un caso de un ajuste agresivo, o que no es agresivo, sino que no lo veo lógico y que yo no lo suelo tener en cuenta. Hay empresas que hacen un pequeño truquillo y es decir, como ya veis que casi todas ajustan las stock options, pues una pequeña red flag, no red flag, pero sí algo que tenéis que tener en cuenta, es que hay empresas que, esto también yo digo, lo vais a ver en el vídeo, en las stock options, perdona que me repita tanto, pero es que aparece todo ahí. Hay empresas que hay dos maneras de pagar stock options, ya sea por acciones, como esto que os he dicho, las stock options, que la empresa no hace un gasto, sino que paga en acciones, como la palabra lo dice, y luego hay otra manera de retribución, de bonificación, que sí que es pagar con caja, que es lo que se llama las phantom stock, que son las acciones fantasma, y los appreciation rights, que son los derechos de apreciación y demás, que esto también lo veréis en el vídeo. En ese caso, si la empresa usa esos instrumentos, que algunas lo hacen, pues ahí sí que es un gasto real, porque pagan en caja, no pagan en acciones. Pues bueno, lo que hacen algunas empresas es coger y decir, pues me lo invento, si yo tengo un gasto stock options de 100, y de esos 100, pues yo que sé, 30 sí que son reales, porque los estoy pagando en caja con unas phantom stock, por ejemplo, y los otros 70 no son reales porque son stock options, o RSUs, o lo que sea, que son otros instrumentos, que no son reales. Pues ahí lo que hace la empresa muchas veces es coger y ajustarte los 100. Y ahí es decir, no puedes ajustar los 100, porque de esos 130 sí que es un coste real que has pagado como caja, como si fuera un salario normal y corriente, como el que te llega hacia fin de mes. Eso no lo ajustas. Pues este otro, que también es caja, aunque lo llames phantom stock o appreciation right o lo que sea, pues es un coste real, no lo puedes. Yo en esos casos, ahí tienes que indagar un poco más, de ver si es eso o lo otro, pero ahí yo simplemente ajustaría de vuelta a 70 como mucho, que es lo que pertenece a stock options. Lo otro que es un gasto real, no lo tendría en cuenta, ¿no? Y hay empresas que sí que lo hacen. Ahora se me viene a la mente, creo que Telus lo hacía, y ahí sí que luego me fijé que eso tenía phantom stock y demás. Y entonces en ese caso, pues yo no normalizaría todo de vuelta, sino simplemente 70%, que sería 70 sobre 100. Vale, por aquí me volvéis a recordar el tema de SDI. Vamos a verlo, a ver qué ha pasado. Investor SDI.
A ver cuánto ha caído, por curiosidad, cuando la estaba viendo antes había caído un 10%, no sé cómo habrá quedado la cosa. Esto parece que está, supongo que estará desfasado. Ese de stock, sí, ha caído un 10% hoy más o menos, 130 y 155. Supongo que habrán presentado resultados. No sé si será esto. Shareholder Presentation en 2021-2022 Results. A ver si es esto. Final Results for the year ending 30 de abril 2022. No, esto no es. Aquí estas empresas inglesas viene aquí en Regulatory News. Normalmente veis aquí Interim Results. Es esto, 7 de diciembre. Se han presentado hoy. Vale. Como te dice que las ventas han aumentado un 28% de comparación con el H1 el año pasado, de 24 a 31 millones de libras. Luego te dicen que el Adjusted Operating Profit, ¿veis? Por ejemplo, esta empresa también ajusta el EBIT en vez del EBITDA. Adjusted Operating Profit de period increase va 19%. Se ha comentado el EBIT ajustado de 5,8 a 6,9. El reportado ha aumentado un 7,7, de 5 a 5,6. Veis aquí que la diferencia entre el reportado y el ajustado tampoco es tanta. El año pasado eran 600.000 libras y este año sí que es un poco más, son 1,3 millones de libras, la diferencia entre los ajustados. Aquí también te ajustan el pre-tax income, que también dice que ha crecido un 14%, el reportado un 4%, y los EPS ajustados diluidos, importante esto que son diluidos, dice también que ha aumentado un 28% y reportado un 18%. Claro, esto si lo ves, pues la gente dice, ¿por qué ha bajado un 10% si al final todo lo que dicen ha aumentado, ¿no? Ha aumentado las ventas, ha aumentado el EBITDA ajustado, ha aumentado el pre-tax, ha aumentado el EPS, además a buen ritmo, ¿por qué ha bajado? Vamos a seguir leyendo. New Acquisitions, dice que ha añadido dos nuevas adquisiciones al grupo, LTE y Fraser. Crecimiento en el primer semestre del 23, dice que han crecido 3,8 de manera orgánica y un 24,5 de adquisiciones, ¿no? Entonces, de este 28,3, ya ves que te dan el dato, pues casi todo ha sido inorgánico y un 3,8 orgánico. Bueno, aquí, igual que antes, ves el típico mensaje del chairman o del CEO, de quien sea, que lo típico, que han reportado unos resultados robustos financieros, SED continúa ejecutando su modelo de negocio, añadiendo, pues, adquiriendo compañías de calidad a su portfolio y a su crecimiento. Dice que el entorno de estos tipos de intereses altos les va a guiar a una pequeña subida de tipos de intereses en sus gastos en la segunda mitad del año, pues, lo que le está ocurriendo a casi todas las empresas, que tienen cierta deuda. Bueno, SDI me acuerdo que tampoco tenía muchísima deuda, por eso supongo que hablarán de un small increase, porque tampoco será para ellos algo significativo. Y bueno, dice que están esperando entregar un full year, un año completo en línea con las expectaciones con las expectativas del mercado, ¿no? Eso es lo que dice. Aquí te da como información de un analista que hace estudios de la compañía y que te daba aquí como unos forecasts y demás. Vale, aquí el Chairman Statement, aquí te habla otro mensaje del Chairman que te dice el tema de la pandemia del coronavirus, que ha ido retrocediendo, dice que estamos en un mundo bastante incierto, con una alta inflación y con la economía de Inglaterra o de Reino Unido aproximándose a una recesión, si no estamos ya en ella, dice. Interesante esta frase del Chairman. Dice que en este tipo de entornos, nuestro modelo de negocio ágil, que involucra negocios de nicho, pequeños, autónomos, en una multitud de mercados, dice que les da a ellos una habilidad para responder rápidamente a cualquier movimiento del mercado, ¿no? Dice que están todavía entregando productos a un volumen... we're still delivering products at volume that have been used in the COVID detection. Vale, o sea, que siguen entregando productos para detección del COVID, dice. Pero claro, que es esperado que esto se reduzca en la segunda mitad del año. Pues como es lógico, pues, cada vez las empresas que ganaron dinero con productos del COVID, pues, cuanto más vaya pasando el tiempo, como se va mejorando la situación y ya no es tan crítica, pues van a dejar de generar dinero con ese tipo de instrumentos o lo que sea mascarillas, instrumentos y demás. Esta empresa, como hace todo tipo de instrumentos médicos, pues también se beneficia en cierta medida del tema del COVID. Pero bueno, ellos dicen que todavía tienen margen para crecer en sus mercados y ellos esperan continuar con ese crecimiento. Aquí, bueno, te vuelvo a decir que adquieren unos nuevos negocios y demás. Te explica un poco esos negocios de servicios de esterilización, de descontaminación, de procesos termales, o sea, equipamiento térmico de procesos usados en diferentes sectores médicos y de la ciencia y demás. Y bueno, te explica un poco las adquisiciones. Luego también dice, bueno, este cambio que hubo del CFO, que dice que Amis Arma es el nuevo CFO, porque el otro se retiró en septiembre. En agosto también dice que Andrew Hosty was appointed to the board. Bueno, esto es una nueva incorporación como un miembro del consejo de administración y demás. Aquí te habla un poco te sigue hablando un poco de la situación de la empresa. Aquí ya empieza también con las ventas que han crecido. Entonces eso te explica las divisiones, cómo han ido creciendo, las adquisiciones y demás. Organic revenue, el crecimiento orgánico, como hemos visto antes, casi el 3,8%. Aquí te habla también de anticámaras y demás. Digital Imaging Segment, esto es otra división que tienen ellos, que ha crecido 9,6%. A ver, luego te dice Profits. Te dice que los gross margins han sido menores que en el H1 del año pasado.
debido a un mix con las adquisiciones, having slightly lower gross margins than the group average. Bueno, esto dice que ha sido un efecto de que debido a las adquisiciones que han hecho, como tienen menor gross margin que margen bruto que el grupo en general, pues esto ha hecho que les reduzca el margen. Esto también suele ser típico en empresas que crecen mucho de manera orgánica, como también CTS le ocurre este efecto, creo que algún día lo expliqué también en una tutoría, que tienen márgenes operativos reducidos por este efecto, porque compran empresas que normalmente tienen márgenes menores que el grupo, entonces cuando lo hacen, pues produce ese efecto que les baje el margen y como están continuamente comprando, pues su margen se ve en ese sentido reducido. No es algo malo, simplemente es su modelo de negocio. Es así, compran negocios muy baratos, que a su vez tienen márgenes bajos y luego su deseo es sinergiarlo y demás para expandir margen en el futuro cuando ya esté todo, pero es una táctica que lleva su tiempo y que es compleja. Dice que han aumentado precios para hacer un offset, ¿no? Para ajustar este impacto de los incrementos de materias primas y demás. Y dice que en general, esto es importante, que en general los clientes han aceptado estas subidas. Esto es buena señal, ¿no? Al final eso quiere decir pues, que tienen pricing power y demás y costes de cambio altos, muy positivo. Los overheads dice que son mayores, los overheads son los costes operativos de la empresa, son mayores que en el periodo anterior debido a adquisiciones, a la inflación, está claro, dice que han aumentado los salarios y otro tipo de costes y demás, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo un poco a casi todas las empresas, que los costes fijos pues han aumentado por la inflación, por los salarios y demás. Aquí te dice que, vale, que lo que dice antes, que el pre-tax income ha subido, no sé qué, por las adquisiciones, crecimiento orgánico. Vale, aquí te dice el tema de ajustes es total, luego te habla aquí de impuestos. Aquí también te habla de un ajuste de unos diferimientos de tasas, tampoco es importante. Esto pues, también que el EPS ha subido. Entonces, bueno, vamos al cash flow. Bueno, un punto ya ahí malo es ese, que su gross margin se ha reducido, aunque tampoco lo veo como algo crítico por lo que han dicho. El cash flow te dice que el cash generated from operation se ha reducido a 1.9 millones con respecto al anterior 4.4. Pues bueno, yo creo que aquí estamos en el dato clave de por qué el mercado ha tirado el precio. Porque su cash flow operativo ha bajado de 4.4 a 1.9. O sea, sin leer más, o sea, sin leerme el resto, me tapo los ojos, estoy convencido de que esto se ha debido a algún tema de working capital, por tema de inventarios y demás, porque es una cosa que está ocurriendo a casi todas las empresas este año. Se han tenido que, debido al COVID y demás, se ha creado toda esta euforia de los inventarios y por la inflación. Entonces, muchas empresas están teniendo ahora un impacto. Ya os comenté también el otro día el caso de CTS en las últimas tutorías, cómo le había ocurrido lo mismo, que su cash flow operativo se había reducido mucho por unos ajustes de working capital debido a los inventarios, debido a estas cosas, que lo que les ha provocado es que hayan tenido que pedir deuda y demás. Pues seguramente en SDI está pasando algo parecido. Dice que esta reducción fue debida a 2 millones de libras build-up of inventarios. ¿Ves? Es que sin leérmelo ya me lo conozco. Dice que para mitigar el impacto de los shortages, que son las carencias de componentes y de PCR cámaras, estos eran componentes que tienen ellos para sus máquinas y tal, due to be shipped over the second half of the year. 1,3 millones in customer advances. Bueno, pues lo que os digo, han tenido que, como muchas empresas han hecho, esto también lo que decía el Michael Burry de lo del Whiplash Effect, esto del efecto látigo, que hay muchas empresas que estaban llenando sus almacenes de inventarios debido a esas carencias y a ese miedo por la rotura de cadena de suministro y, bueno, se les está volviendo en su contra de que, claro, están teniendo ese gasto ahí que hace la empresa, que le reduce los cash flow operativos, el free cash flow y demás. Y luego también te dicen que ha sido debido a, o sea, al final es la diferencia, de 4,4 a 1.9 es esta diferencia aquí de 2 por un lado de inventarios y luego te dicen aquí de otro 1.3 reduction en customer advances. Esto será porque, digamos, customers son clientes, pues supongo que tendrán más receivables, no han podido cobrar esos 1.3 millones en el plazo adecuado y les ha crecido los receivables y han tenido que hacer ahí ese ajuste. Dice que ampliamente debido a los envíos de PCR cámaras in the first half. Bueno, te da un poco pero ese ha sido, seguro que ha sido el problema, esta bajada de cash flow operativo debido a inventarios y demás. Aquí te vuelvo a hablar otra vez de los true business, de los dos negocios que han adquirido. Te habla de que han pagado 21 millones de libras en caja. Aquí te habla de unas deferred consideration de 2.4 millones. Esto de deferred consideration es, normalmente cuando las empresas adquieren otras, te pagan un dinero en caja, un upfront payment que se llama de, por ejemplo, 21 millones. Pero bueno, ellos te dicen que está offseteado, ¿no? Con un 6,7 millones de los dos business. O sea, esto quiere decir que han pagado 21, pero que realmente esas dos empresas tenían caja neta de 6,7, eso habría que restarlo. Y luego tiene aquí un deferred consideration de 2.4. Esto es, son lo que se llaman earnouts. Bueno, esto lo pone aquí ahora que lo veo. Son los earnouts. Esto es dinero que tú te comprometes a pagar a los anteriores propietarios si se cumplen ciertas condiciones. Como decir, yo te pago 20 millones fijos y luego te dejo a deber otros 3 millones en el caso de que gane más dinero con tu empresa X o que se den X condiciones, y eso queda ahí un poco como una liability porque se puede cumplir y tienes que pagarlo a futuro. Luego dice que la deuda neta, o como veis aquí, deuda bancaria menos caja, es de 15.4 a 31 de octubre de 2022. O sea, tienen deuda neta de 15 millones, por eso decían que iban a subirles un poco los intereses, comparada a una net cash position el 30 de abril y 31 de octubre de 1.1 millones. O sea, han aumentado la deuda este año. Eso también seguramente es un dato que el mercado no le ha gustado. Y bueno, también pasó en CTS, que debido a esa bajada en el cash flow operativo tuvo que endeudarse y ya llegar a niveles cercanos a 2 veces EBITDA, una cosa así. Entonces eso al mercado pues, no le gusta y en SDI seguro que ha pasado lo mismo. Pero bueno, ellos te dicen que tienen un ratio de una vez EBITDA, es poquísimo, pero bueno, pasabas de no tener casi nada a tener una vez, pues el mercado te castiga. Y sobre todo, sabiendo lo que te dicen, que les van a aumentar los intereses y demás.
which compares to a 2,5 ceiling provided by one facility. Esto del ceiling provided supongo que será un covenant que tienen ellos de 2,5 veces con los bancos. Y bueno, aquí te habla un poco de temas de deuda que tienen con los bancos y demás. Aquí te dicen, en cuanto al tema de operaciones, que el mercado laboral está bastante tenso. Dice que han gestionado, no del todo, pero de cierta manera, ciertas vacantes que tenían en puestos de skill, que son puestos de gente con conocimiento, de manera rápida. Los costes han aumentado en relación a los materiales, te dicen, y demás. O sea, que están teniendo problemas con los costes y también con un poco con la contratación de personal de skill, o sea, con habilidades, ¿no? Personal cualificado. Esto no sé qué es, que dice aquí de Overrolling Program of Operating Manufacturing Facilities, Continue with Refurbishment of the Articulate Optics Factory in Torbridge. Esto supongo que, bueno, esto lo que te dice es que han reformado una fábrica que tienen en una ciudad. Porque están dentro como de un programa, supongo que están actualizando, están invirtiendo CAPEX en mejorar ciertas fábricas que tienen, para lo que dicen aquí, mejorar su eficiencia y su calidad y demás. Vale, y bueno, aquí te vuelvo a hablar de las adquisiciones y aquí ya te da un Outlook, te dice, pues eso, lo que os decía antes, de las órdenes relacionadas con el COVID-19 en ATIC, que será una división que tienen, se completarán este año, como ha sido comunicado previamente. Y te dice que después el peso que tendrán estos envíos de cámaras se verá, digamos, reducido, skew, es como, sí, como, no es reducido como tal, pero sí que, pues eso, al final, básicamente, en resumen, que se verá reducido lo que están ganando con esos temas relacionados con el COVID. SD Group continúa ejecutando su modelo de negocio y demás. Bueno, esto ya está. Y lo que decían antes, que el crecimiento que esperan este año está en línea con las expectativas de mercado. También te ha dicho esto, que van a aumentar un poco sus intereses en el second half y demás. Entonces, pues bueno, o sea, al final, ya digo, no puedes tampoco saber 100% por qué el mercado la ha tirado abajo, ¿no? No tenemos la bola de cristal. Pero yo ahí veo esos dos puntos, el del cash flow operativo y el del aumento de deuda de intereses, que el mercado lo castiga fuertemente ahora. Aquí te pone un poco los datos y demás. Los datos no son malos como tal, en cuanto al income statement. En cuanto al PS y demás ha crecido en todos los aspectos. No es que sean datos críticos, pero bueno, aquí veis que en el cash flow operativo pues se reduce y demás. Aquí veis que antes de working capital es mayor que el año pasado, pero han tenido sus problemillas de working capital. Esto está pasando mucho en las empresas, veis aquí en inventarios, los payables han bajado, los recibos también, o sea, han empeorado las tres variables, han tenido que aumentar inventarios, han dejado de cobrar facturas impagadas, o sea, ha aumentado su plazo de cobro y también han empeorado en el tiempo que tardan en pagarle los clientes, los proveedores, o sea, pagar ellos a los proveedores. Entonces, pues han empeorado las tres y veis que, bueno, de un operating cash flow antes de working capital, que era mayor que el periodo anterior, pues debido a estos ajustes de working capital, ha pasado de 4 a 1.8. Esto el mercado te lo castiga ahora mismo, porque esto te provoca que tengas que pedir deuda o que no tengas tanto free cash flow para hacer esas operaciones que decíamos, esas patas del capital allocation. Aquí veis que ha aumentado los costes de intereses ya con respecto al año pasado, el efecto que decían. Y bueno, es eso, veis aquí cómo ha bajado en ese sentido bastante, ¿no? 2.700, 2.7 millones de libras. Eso es todo dinero que no puedes invertir en crecer tu negocio. Y si quieren seguir invirtiendo, pues está claro que se tiene que endeudar, que es lo que han hecho. Aquí lo bueno de esta empresa es que es bastante asset light, tiene poco CAPEX. Es aquí 400.000 libras, es muy poquito. Tiene algo de intangibles, pero bueno, son 180.000 libras, casi nada. Y luego por las partidas fuertes que tienen ellos de adquisiciones. Como este año han hecho bastantes, pues está claro que han tenido que pedir deuda. Ya lo veis aquí, 15.000 millones. O sea, perdón, 15, no son estos en miles. Esto veis aquí tenéis que ver la leyenda, son miles, no son millones. Entonces ha pedido 15 millones de libras porque ha tenido que hacer esta adquisición y encima, pues eso, el cash flow operativo este año no ha acompañado porque han sido solo de 800.000 libras debido a esos ajustes que hemos dicho, ¿no? Que problemas que han tenido con los inventarios y demás. Entonces, bueno, esto yo veo que es el problema que ha tenido la empresa. Sigue teniendo buena posición de caja y demás, tiene bastante. El ratio de deuda no es crítico, hemos visto que ponían una vez evita, pero bueno, el mercado de estar a 10, de ser un 10 en PESA a pasar a ser un 8, pues te castiga. Y nada más, no sé si aquí ves también que te ponen, ya que seguimos con el tema de los ajustes, cómo te ajustan el EBIT. Te dice EBIT as reported, 5.6, lo de siempre. Veis aquí stock options, que tiene muy poquitas. La amortización de intangibles adquiridos, una empresa que tiene mucho crecimiento en orgánico, pues es lógico que esté esta partida. Ya veis que es lo mismo. Y veis aquí lo de siempre, reorganization cost, que esto es reestructuración, es lo mismo, y coste de adquisiciones. Es que siempre son los mismos ajustes. Entonces te pasa de 5.6 a 6.8. Y luego también te ajusta el profit before tax, el pre-tax income con los mismos ajustes. Entonces es lo mismo, esto es la plantilla, tú te coges esta cifra, 6.8, le sumas las depreciaciones que tenga la empresa, sin sumarle esto, porque si no lo sumarías dos veces. O sea, si la empresa tiene, no sé si aquí abajo nos dan el cash flow para que lo veamos, o lo dan más arriba, así lo tenéis claro. Veis aquí, depreciación y amortización, ¿no? 2 millones de libras. Entonces, de esos 2 millones que le tienes que sumar al EBIT, la empresa ya le ha sumado 823.000. Pues esto es lo que os digo, muy sencillo, con mucha lógica. Decís, 2 millones menos 800.000 es 1,2 millones, porque tendríais que sumar a este 6.8 1,2 millones, para no sumar esto dos veces, y llegáis a un EBITDA ajustado de 8 millones. Esto tenéis que analizar luego, en el año, estos son del primer semestre,
Pero así es como lo haríamos nosotros en la plantilla. Serían, por ejemplo, si lo multiplicas por 2 por 16 millones y ya pues tú pones, eso es el EBITDA que tienes que poner en la plantilla. Ya está, y ya, como hemos visto antes, sigues rellenando y tiras hasta abajo, hasta el EPS ajustado, que ya os digo que seguramente, pues, no, seguramente no, seguro que no te va a coincidir con este que te da la empresa, porque ellos ajustan en los intangibles. Pero da igual, porque eso luego lo estamos teniendo en cuenta en el free cash flow, que realmente sí que es correcto, ¿no? Con ese EBITDA ajustado. Y ya está, eso es. Aquí te sigue haciendo ajustes de, pues eso, del EPS y demás. Aquí te pone números por divisiones, que eso también es interesante para ver qué partes del negocio crecen más, crecen menos. Y ya está. Aquí te vuelve a hablar de adquisiciones, de tasación y demás. Pero bueno, ese es un poco el análisis que hago yo de la empresa. Entonces esto tenéis que tener la capacidad para hacer este mismo análisis. Yo la empresa esta no la tengo, no la conozco en detalle, pero simplemente me meto, analizo los números con lógica y vas leyendo con paciencia lo que te dice la directiva y demás y entiendes por qué ha podido bajar. Digo, no tienes por qué saber 100%, porque también hay otro tipo de cosas por lo que el mercado lo baja, ¿no? No solo por esto. Pero ahí ves esos dos puntos que son negativos, pero que no son críticos. O sea, yo no lo veo crítico para esta empresa que haya ocurrido eso. Pero los inventarios y demás de working capital les pasa a todas, ha sido producido por este efecto de las cadenas de suministro y demás, y ya está. Se tiene que pendiente un poquito más, pero sigue siendo una vez evita y la empresa, cuando se vuelvan a normalizar las cosas, puede devolver ese crédito sin problema, ¿no? Entonces no veo nada crítico. Pero tienes que saber interpretar esas cosas, ¿no? Alejandro nos dice que el free cash flow y flujo operativo de CTS no ha caído. Sí, cayó bastante. Os digo, esto lo enseñé en una tutoría y sí que el flujo operativo de CTS cayó bastante debido a estos ajustes. Me comenté también aquí el tema de Giro. Yo no tampoco la tengo, no la sigo. Lo único que sé y lo único que ha dicho la empresa, porque no ha dado mucho detalle, es que el regulador alemán, el BaFin, que es como, no sé, como aquí en España, no sé qué sería el homólogo en España, no sé si la CNMV no, pero sería como el Banco de España, digamos, que regula los bancos tradicionales, ¿no? Pues ese regulador, el BaFin, le ha dicho que ha hecho una auditoría a la empresa y que ha visto pues, ciertas cosas que no le gustan de governance, o sea, como de la directiva, del consejo de administración o de, no sé, o cómo está estructurada la compañía. Y también le ha dicho que ha visto ciertas cosas que ya no me acuerdo, eran líneas que ponía, pero en resumen, que ciertas cosas no le gustan. Entonces, lo que les ha dicho es que tienen que mejorar sus ratios de capital. Al final, el problema de Giro es que, como se unió con Flatex, tienen licencia bancaria y como cualquier banco, tiene una regulación muy, muy potente y muy exigente, ¿no? Entonces, está todo esto de los ratios de capital, que se fijaron en Basilea, en los convenios de Basilea y demás, todo esto del CET1, del Equity Tier 1 y demás. Resumiendo, el CET1 lo que te dice un poco es la equity que tienen los bancos, sus fondos digamos, patrimoniales, fondos propios y demás. Con eso calculan un ratio, que es este CET1, que es como la equity dividido entre los activos ponderados por riesgo. Ellos lo que hacen es, pues ya sabéis que un banco, que vimos en su día en su módulo, los activos de un banco son los préstamos que hace otra gente. Entonces eso lo ponderan por riesgo y te dicen, pues yo que sé, la caja propia pues es un riesgo 0% porque es caja. Luego te dicen, pues este préstamo que has dado a pues le pondré un riesgo del 15%. Entonces, pues eso, la caja te la suman al 100%, este otro préstamo si te lo pondrán al 70%, pues te sumas el 70% de eso y bueno, te hacen ahí una fórmula y te sacan el ratio de capital que tiene que ser pues mínimo de un 10%, una cosa así, eso se fijó en los convenios de Basilea. Entonces supongo que han visto algo que les han dicho, tienes que mejorar ese ratio, porque decían que tenían como un CET1 como un Tier 1 de 180 millones o algo así, y que lo tenían que mejorar, y la empresa lo que ha dicho Flates es que va a retener todo el beneficio de este año, que no va a repartir dividendos ni nada, y va a intentar retener al máximo para mejorar sus fondos propios, sus beneficios retenidos. No sé si igual tendrán que hacer alguna ampliación de capital, eso no lo han aclarado. Y bueno, es un poco el tema para mejorar. Decía la directiva como que se esperaba que el año que viene ya cumplieran con ese ratio y demás. Entonces, pues no hay más misterio, simplemente ahí el mercado ha bajado un montón la acción. El broker como tal, si tenéis miedo por alguna pregunta nos ha llegado de oye, ¿qué pasa con el broker? ¿Puede quebrar? ¿Están a seguro mis acciones? Esto ya os enseñé en su día que en ese sentido no hay problema, ¿no? En el hipotético caso de quebrara de Giro, que es muy improbable, pues cualquier otro broker se haría cargo de nuestras acciones, pero que no es un tema de quiebra, es simplemente que el regulador les ha exigido más capital como ocurre muchas veces en los bancos, ¿no? Y yo esto realmente lo veo positivo. Al final, Flatex de Giro era una empresa pequeña hasta hace poco, ahora ha crecido mucho y los alemanes, que no son tontos y que son bastante más exigentes que cualquier país, han dicho, ojo, esta empresa ya se está haciendo muy grande y vamos a tener que apretar las tuercas en el sentido de ser más exigentes, porque antes era una empresa pues bastante pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, me parece positivo y reforzará la resistencia de la empresa a futuro. Ahora a corto plazo, pues bueno, tienen que provisionar unos fondos. Este año supongo que van a crecer mucho menos. Aparte habían hecho un profit warning de ventas que iban a crecer menos. Entonces eso también se ha juntado. Y bueno, y al final si tienen que retener todo el beneficio para mejorar su equity y no gastarlo, pues tienen que digamos, reservar dinero que no pueden invertir en otras cosas y que lo tienen que dejar ahí para mejorar la equity, ¿no? Entonces eso hará que a corto plazo o medio su crecimiento se resienta. Pero no sé más, la verdad, no sé mucho más de eso lo que han dicho y es lo que está pasando. La han tirado para abajo, como es lógico, porque el mercado ahora reacciona a todo de manera sobredimensionada, pero bueno, puede ser una oportunidad, ¿no? Pues si se tiene la paciencia suficiente. El problema que yo veo de Giro es que dos cosas. Primera, creo que las previsiones de los analistas que aparecen en TIC y demás son demasiado optimistas porque le daban crecimientos
aquí lo podemos ver, es un banco, o sea, es un broker que se vio muy beneficiado por el tema del COVID, el tema de que la gente le ha entrado ahora un poco la ilusión de inversión, pero esto es muy cíclico en el sentido de que estos brokers, igual que Interactive y demás, cuando ganan más dinero es cuando el mercado está volátil, o sea, cuando está subiendo o cuando hay expectativas y demás, pero ahora que está bajando, que hay miedo y tal, muchos inversores se van y por eso también han hecho un profit warning, porque las ventas no les han respondido. Aquí veis que igual esto lo han mejorado, lo han reducido un poco, pero antiguamente aquí había unas previsiones, ves aquí ya ponen como que este año va a caer un 8,2% las ventas, esto será no sé si lo han actualizado con el profit warning de ayer o de antes de ayer, que luego te dicen aquí que va, bueno, aquí yo creo que esto lo han moderado, yo creo que antiguamente aquí salía que crecían al 30% y demás, y me parecía exagerado eso. Entonces ese es un problema, es muy complicado esta empresa pronosticar cuánto puede crecer a futuro, por lo que os digo, por esa ciclicidad en los clientes, que va muy relacionado con, pues eso, cuando a la gente, pues cuando le da por invertir, cuando no, y luego también porque bueno, es difícil de analizar porque tiene ahí la parte del banco, tiene la parte del broker, aunque bueno, se podría, por resumir, se podría analizar como una empresa normal, por EV/EBITDA o por free cash flow, aunque si fuéramos puristas, pues igual sí que había que hacer una suma de partes con la parte del banco por P o por price book y la parte del broker como tal, por EV/EBITDA, por free cash flow, pero la verdad desconozco si desglosan tanto en los informes y para resumir y para facilitarlo podéis hacer como una empresa normal. A ver, seguramente si ponéis unos múltiplos normales os saldrá bastante crecimiento porque con el precio que ha caído, pues si ya la gente decía que estaba bastante barata, ahora estará, no sé cuánto ha caído Flatex de Giro Stock. Hoy ha vuelto a caer otro 4, pero es que los últimos 5 días veis que ha caído un 40%, ha pasado de 10 a 6. Entonces, bueno, a largo plazo, si lo estudiáis bien y la empresa responde, pues puede ser un rendimiento brutal si las cosas van bien, pero os digo, es esa incertidumbre de no saber esto cómo puede crecer a futuro, ¿no? Aunque bueno, no sé, sin conocer demasiado, me aventuro a decir que si tienes la paciencia suficiente y esperas X años, pues me imagino que esto subirá seguramente, ¿no? Porque es un broker que se ha posicionado muy bien y demás, tiene sus ventajas competitivas, pero sí tiene su riesgo. Vale, vamos a dar alguna punta más y ya nos vamos porque hoy no hemos hecho descanso y ya nos estamos extendiendo, nos parecerá ya un poco ya dura la clase. Aquí, por ejemplo, David nos decía que en el caso como el de Adobe, que está pagando casi 50 veces ventas por Figma, ¿cómo ajustarías el goodwill de la nueva adquisición y el nuevo valor de las ventas? Hombre, el goodwill, eso no sé si te lo da la empresa o no, eso tampoco es algo muy crítico. El nuevo valor de las ventas, al final es que la verdad es que no seguí el caso, no sé si cuando sacó la noticia Adobe no daba mucha información, sí que te ponía algunas ventas que pueden hacer de manera recurrente con Figma, no sé si desde esa época que ya no la seguí más, han aportado más datos, pero todo eso te lo tiene que decir Adobe, o sea, cuando hacen estas cosas tienen que sacar un informe y te tienen que poner, pues eso, las ventas que puede hacer la empresa los años anteriores y así te puedes hacer una idea de lo que le va a consolidar de ventas nuevas, de EBITDA y demás. Y si también, y lo del goodwill, pues eso es más complicado, porque a no ser de que te digan, o sea, el precio de compra sí que lo conoces, pero no conoces el valor digamos, el valor de la equity de esta empresa, de Figma. Entonces, pero bueno, tampoco te preocupes por eso porque no es algo tampoco muy crítico. Seguramente con una adquisición tan grande, pues el ROIC de manera puntual les va a bajar porque es lo que ocurre, el efecto del ROI que pasa es ese siempre. Cuando tú haces una adquisición muy grande, como pagas todo de golpe, pues el capital invertido sube de repente, pero la parte del numerador, el EBIT, pues hasta que los inercias, el negocio que has adquirido y demás, pasa tiempo. Entonces se produce ese efecto de bajada de ROIC puntual, que luego pues, seguramente con el paso del tiempo vuelve a normalizarse cuando ya se inercia en el negocio. Entonces tampoco te preocupes por eso, porque bajar va a bajar, ¿no? Josep nos dice un problema de hoy, oportunidad para mañana. Los inventarios bajarán progresivamente, no antes de septiembre del 23. Podría tener efecto amplificador a final del 23 o inicios del 24. Sí, seguramente. Al final, el ajuste de working capital que está produciendo este año, debido a ese efecto del efecto látigo este que decía Michael Burry, pues luego, como dice Josep, seguramente, o sea, tampoco es 100% seguro, porque la empresa puede tener que seguir, por lo que sea, adquiriendo más inventario, ¿no? Pero la lógica dice que los próximos años esto provocará un efecto contrario, ¿no? Que el working capital vaya a favor de las empresas, de ciertas empresas como dice él, pues igual en 24, porque igual el año que viene todavía no seguimos teniendo problemas y demás con la inflación y tal, las cadenas, pero sí, puede ser que el 2024 sea una especie de apalancamiento operativo, ¿no? En ese sentido. También me preguntaba, yo sé que si llevo alguna que no esté en los fondos de True Value, no hace falta dar nombres. Sí, claro, yo alguna llevo, pues claro, en mi cartera está Gowisi, por ejemplo, que la tiene Alejandro, está Nagarro, por supuesto, que también la lleva él. Bueno, yo tengo Google, él también la lleva, pues eso, seguramente mucha gente la que estamos aquí la tenemos y la compartimos con él. Microsoft creo que también la tiene. Entonces, bueno, sí, varias empresas que yo tengo en cartera, pues también las lleva, algunas porque son muy generales y otras porque, bueno, yo las he analizado con él y me han gustado y también las he comprado en ese sentido, ¿no? O inclusive también, pues cuando analizamos acciones, cuando él analiza acciones para el fondo, pues él me las pasa a mí también, yo las analizo y si me gustan, pues las puedo comprar a nivel particular también, ¿no? Entonces, eso es algo normal. Vale, alguna pregunta más. Me quedamos 5 minutitos más. Por aquí José nos dice que en Meta tenemos un valor de cash y cash en equivalents, pero también aparecen inversiones a corto plazo. De cara al cálculo de deuda, ¿no deberíamos sumar a más partidas? Sí, acordaos que todo esto lo sumábamos como caja, ya sea la caja, los short-term investments, todo esto es caja igualmente porque son inversiones a corto plazo y demás.
Entonces eso se considera caja también. Hernán nos dice que le interesan mucho las situaciones especiales, como por ejemplo una reciente fue Adidas. ¿Cómo hacen para enterarse de estas cosas? ¿Cómo puedo hacer para estar al tanto y aprovecharlas? Bueno, también creo que lo dije bastantes veces en el curso, que tengáis cuentas de Twitter. El Twitter es, o sea, yo no lo uso, ya os dije en su momento, en las últimas clases os di mi Twitter, muchos compañeros y compañeras me añadieron, pero yo tampoco soy ahí un forofo de eso que esté posteando cosas todos los días y demás. Me gusta por el sentido de que es una fuente de información muy grande y que, lo que os decía, cuando vas siguiendo a gente que se interesa por la inversión, que habla de la inversión, pues el algoritmo de Twitter, que es bastante bueno en ese sentido, te va recomendando otros perfiles de gente que habla de eso. Entonces, cuando ocurren estas cosas, uno de los sistemas más rápidos de enterarte es por Twitter. Cuando, yo qué sé, cuando lo que dice el compañero, que de Adidas, que bajó, cuando el año pasado pasó lo de EPAN, que también bajó, el año pasado no, este año, pero hace meses que pasó lo de EPAN, que bajó un 50% en un día. Pues todas esas cosas en Twitter se suelen poner, porque la gente está todo el día tradeando y demás. Luego, yo también tengo la suerte de que cuento con Alejandro, que como está todo el día en el mercado y tiene que estar pendiente de las cosas, pues me lo dice, si es algo interesante. Pero bueno, vosotros en ese sentido, si no tenéis a nadie que tal, pues simplemente con el tema de Twitter ya es como una alerta muy, muy potente al final. Es gratuito, te enteras de buenas cosas, hay gente que cuelga tesis de inversión muy buenas y demás. Entonces, pues os aconsejo que os hagáis cuenta y que sigáis a perfiles. Ya digo, si me seguís, por ejemplo, a mí, pues os dije el Twitter porque sé que como yo sigo a mucha gente, tengo muchos seguidores y sigo a muchos, pues os va a recomendar perfiles de calidad de Twitter. Más que nada os lo dije por eso. Por aquí me pregunté de cuál era. Era Borja / Sto. Lo pongo aquí, os lo escribo arriba para que no lo vea en su día. Borja / STO de stocks, ¿no? Y creo que el nombre salía por Borja. A ver, un momento, tengo aquí el móvil, lo miro, que ya se me ha olvidado. O sea, es eso, el hashtag este es @Borja / esto, STO, y luego yo salgo como Borja P, de mi apellido, Borja P. Eso, ahí me podéis buscar y seguro que os va a recomendar otras cuentas que es como una alerta al final, muy buena. Álvaro dice que creo que debe ser el aumento de deuda, pero ellos lo justifican por su programa de adquisiciones. Han adquirido empresas una media de 6 veces EBITDA. Lo que no sé es, pones esta pregunta, pero no sé si viene de otra que está por antes y se ha corrido y no la veo. No sé si te referías igual a SDI. En ese caso sí, o sea, SDI es bastante conocida por hacer adquisiciones a muy buen precio, pero bueno, ya has visto lo que ha pasado ahí, entonces pues, hay puntos, el mercado hoy en día, aunque tenga 10 puntos positivos y hay 2 negativos y sobre todo entre ellos va el tema de la deuda y demás, pues se les olvida el resto y te tiran un 10% para abajo. Por aquí Rocco nos dice que qué opina de las stock compensation en el caso de ADSK. Un poco lo mismo. Al final, bueno, ADSK ya la hemos visto, pero es lo que os he dicho antes. O sea, no sé, esta pregunta igual era un poco más anterior, pero en Autodesk es eso. Yo no haría, o sea, cogería el ajuste que ha hecho la empresa. Es que ya habéis visto cuando hemos hecho el cálculo, pensaba que te referías a Adobe, cuando ponía, pero Adobe será un caso también muy parecido. Pero en Autodesk es eso, que es que no, si diluyeran a tope sería un 1% en un caso teórico y ya ves que la empresa recompra acciones y te lo mantiene más o menos y ya se gasta ese billón al año y ya está. Entonces yo eso no lo veo crítico para nada y lo ajusto sin problema. Ya habéis visto claramente la diferencia con Telado, con estas, pues, es la noche y el día, ¿no? Francisco me dice que sí creo que Lockheed Martin se beneficiará de la guerra de Ucrania, dada su posición dominante en el sector. Bueno, sí, ya se está beneficiando. Lo que pasa es que esta cosa es lo de siempre. O sea, tienes que normalizar tanto en las buenas como en las malas, ¿no? O sea, en las malas hay que normalizar, lo que está ahí como Flatex, pues, o Adidas o las que sean, pues igual tienen un problema puntual que luego se puede arreglar, pero también en las buenas, ¿no? Como en Lockheed Martin, si se está beneficiando ahora de esto, pero esto no va a durar toda la vida, ¿no? Si, por ejemplo, el año que viene acabara, a ver, igual luego, yo que sé, la OTAN o quien sea, Ucrania, se rearman y demás, en un modelo general que decían los países que iban a aumentar su PIB en cuanto al armamento, pues estas empresas como Lockheed Martin o Northrop Grumman o General Dynamics y demás, está claro que les puede ir bien. Pero como son monstruos tan elevados, tampoco creo que sea un porcentaje de crecimiento significativo, muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, puntualmente este año seguramente sí que les va a mejorar, porque esta empresa creo que son los que suministran estos misiles de los Javelin y todo esto, de los HIMARS y demás, pero esas cosas intentan normalizarlas un poco, ¿no? Si vas a tener la acción a futuro. Alejandro dice que si sería mucha deuda 5 o 6 veces para un sector estable como Geoguru que estamos viendo. Hombre, a ver, es lo que han tenido en el pasado. Yo sé que lo veo un poco excesivo. No quiere decir que no lo hubieran podido llevar en el pasado, ¿no? Pero, o sea, igual no es crítico para una empresa así, que es bastante estable y demás, tiene contratos con los gobiernos y tal, pero lo veo elevado 5 o 6 veces. Entonces, por eso ya la directiva yo creo que está diciendo es de que quieren pasar más o menos a 3 veces y demás, y eso lo veo más normal y más en consonancia con lo que el mercado espera, ¿no? Sobre todo en estas situaciones de altos intereses. Y por eso seguramente es por lo que ha subido el precio de la acción. O es uno de los factores por lo que ha pasado, ¿no? Vale, por aquí la última pregunta, ya nos vamos. Por aquí me ponías una empresa que se llama Central Nick, me ponía Javier, Small Cap de UK también. Esta, como ya hemos quedado sin tiempo, recuerda de la próxima clase con Alejandro el próximo día
la ponemos ahí en los comentarios y en el chat y que nos la vea. No la conozco. Woody por aquí nos dice que él vendió Geo y le sacó un 50%. Buena operación. Fausto nos dice que le llama la atención que por lo que se ve y se lee, la gente normal estamos pendientes de Visa y Mastercard. Sin embargo, muchos superinversores tienen American Express en cartera. ¿Qué opinas? Puede que la lleven hace tiempo, que vean algo diferente que nosotros no vemos. Sí, es verdad. Es un poco esas modas no modas, pero esos sesgos de mercado, ¿no? Que se centran en un sector y dicen Mastercard y Visa. Y bueno, al final es creo que es un poco más internacional. Y American Express quizá, aunque también tiene parte internacional, está más enfocado igual en Estados Unidos. Pero sí, también es una buena empresa al final. Yo creo que, a ver, no me acuerdo, sí que las vimos en su día, las analizamos todas y tenía un poquito menos de potencial que Visa o Mastercard. También tiene la diferencia, es que American Express tiene una parte de banco que presta dinero, cosa que las otras no, pero también es buena, sí, no hay problema, pero bueno, tiene esa historia de que sus competidores son muy conocidos y la camuflan un poco, ¿no? Pero buena empresa, porque al final tiene un poco las mismas ventajas competitivas, aunque quizá de unas más reducidas, pero en la base las mismas que las otras dos. Y luego tiene esa parte de banco que presta dinero también. Alberto nos dice que con la OPA de Siemens Gamesa va a quedar un lugar libre dentro del IBEX 35. Posibles candidatos a reemplazarla serían Viscofan o Vidrala. Podría ser una oportunidad de compra tipo situación especial. La entrada al índice podría forzar muchas compras de fondos. Sí, a ver, sobre el papel, sí. Lo que pasa que, bueno, en estas situaciones de mercado yo no pondría la mano sobre el fuego en ninguna de estas cosas, por lo que os digo. Ya te digo, sobre el papel sí, porque lo que dice el compañero, seguramente muchos fondos se ven obligados a comprarla, pero bueno, el mercado hoy en día es de mano débil, que se llama, ¿no? De que en cuanto hay una ganancia rápida, la sueltan rápido e inclusive te la tiran más abajo, ¿no? Entonces hay que tener ahora ojo con esas cosas. Esto lo estáis viendo todos los días, que yo que sé, que sale el Powell y te dice, oye, la inflación ha bajado, los indicadores están subiendo, no sé qué, y hace una semana o dos el mercado subió un 5%. Luego veis que va otra vez bajando. Esto por lo que digo, las manos débiles. La gente aprovecha enseguida cualquier pequeño beneficio con un cortoplacismo increíble para venderlo y volver a tirarlo todo para abajo. Empresas, yo que sé, que habíamos hablado de CTS. Pues salió la directiva diciendo que igual hacían alguna spin-off, que iban a intentar dar valor al accionista y demás. Subió un 15%, pues luego se ha quedado de la historia y otra vez, en cuanto han hecho un poco de beneficio, la vuelven a tirar para abajo. En Adidas pasó lo mismo, subió por el CEO y ahora pues progresivamente va bajando. Entonces, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Y bueno, pues nada más. Espero que hayáis comprendido un poco todo este tema de los números ajustados. Es una cosa al principio que os puede parecer difícil, pero ya os digo que habéis visto ahí un poco todos los casos, que siempre es lo mismo, lo que os tenéis que fijar, las stock options también, cuando es agresivo, cuando no, cuando veis también la tutoría os vais a enterar un poco más. Y cómo hacemos otras plantillas, ¿no? Pues lo que os digo, para resumir, es partir del EBITDA ajustado y ir bajando hacia abajo y demás. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en la etapa 2, en todas las valoraciones. Ya lo hemos hecho así con Dominos que vimos. Bueno, en la etapa 1 ya os dijimos que cogíamos más bien los números reportados para no liaros demasiado, porque entiendo que toda esta explicación que os he dado hoy de los ajustes, pues si os lo hacemos en las primeras clases, pues os volvéis locos y posiblemente igual no queréis saber más de la bolsa. Entonces, por eso, para hacerlo más sencillo y que entendáis, trabajamos con valores de gap, pero ahora que ya tenéis un conocimiento mayor, sabéis mucho más, tenéis más experiencia, pues vamos a trabajar con valores normalizados y ya sabéis un poco de dónde van a venir, ¿no? Para el futuro. Entonces, nada más. No sé, me despido, no sé hasta cuándo volvemos a hablar. Ya os digo, espero hacer alguna tutoría a los compañeros que la fijen para más adelante, una tutoría aleatoria para entender un poco cómo vais. Y mientras tanto, nada, seguiremos con las clases de Alejandro, la etapa 2 y ya está. Entonces, nada, sin más, un saludo y hasta la próxima tutoría.